Bueno, ¿cómo pensamos los comunistas peruanos, no? Y como bien dijo Bernardo en la introducción, mucho se habla sobre nosotros, se nos ha estigmatizado, se nos pone algunos, podríamos decir que hay ciertos mitos sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que nosotros creemos, sobre lo que nosotros somos. Y la idea justamente es tener en claro qué es lo que somos y qué es lo que no somos los comunistas, ¿no? Entonces esperamos que esta sesión sirva para eso, para poder esclarecer y tener más claro lo que realmente somos y si realmente estamos en el camino correcto, si es esta la orientación y el camino que queremos asumir. Bueno, primero para iniciar, asumir el comunismo es marchar siempre contra la corriente. Eso es algo que siempre nos han dicho los camaradas de la Dirección Nacional del Partido desde que hemos ingresado. El militante comunista siempre es una persona que no se conforma con lo que vive el día a día. Obviamente estamos en un contexto en el cual el neoliberalismo prima, donde el individualismo es lo primero, donde no pensamos en el bien colectivo. Entonces siempre el comunista va en contra de eso, siempre quiere cambiar el orden de las cosas porque sabe que un futuro mejor es posible. A pesar de que sea una tarea titánica, estamos convencidos de que eso es posible y tenemos que trabajar para lograrlo. Por eso siempre los comunistas marchamos contra la corriente y muchas veces somos vistos como el bicho raro de las familias, ¿no? En esos tiempos, por ejemplo, nos dicen, bueno, los comunistas son así, los comunistas son violentistas, los comunistas, en la universidad algunos dicen, no, los comunistas son ociosos, son vagos, no estudian, etcétera, ¿no? Entonces, ser comunista en estos tiempos es realmente difícil, ¿no? Por estos estigmas que tenemos, por el mismo tema del neoliberalismo, pero porque también tenemos el daño que nos hizo Sendero Luminoso y que nos confunde todavía la población. Entonces, es difícil en esos tiempos ser comunista, pero es algo que lo asumimos porque estamos convencidos de que el ideal que defendemos y que un mejor mañana es posible. Los comunistas no toleramos la explotación ni la injusticia, y eso es cierto, o sea, no hay ningún comunista o quien se jacte de serlo y que asuma los ideales comunistas que no sea indolente frente a la explotación o la injusticia. Es por eso que los comunistas siempre estamos presentes en todo movimiento de lucha, siempre defendiendo los derechos de quienes menos tienen, de los trabajadores, de las mujeres, señalando y acusando cualquier trato injusto. Entonces, eso es una característica. Ahora, no solamente nos indignamos frente a la explotación o la injusticia, sino que nosotros pasamos ya a un paso más adelante, que viene a ser la organización, y esta organización la realizamos a través de nuestro partido, porque es nuestro partido el que nos va a permitir justamente poder dar las pautas y señalar el camino para generar los cambios que el país necesita y acabar con esta explotación y esa injusticia. Entonces, no basta solamente con indignarse. O sea, cualquier persona de a pie, común y corriente, que no necesariamente tenga nuestros ideales, se indigna, pero no toma medidas frente a esa situación que está observando. O sea, no se involucra. Y eso es algo que sí hacemos nosotros, los comunistas. Asumimos una posición de clase firme, cuya meta es acabar con la explotación del hombre por el hombre. Cuando hablamos de asumir una posición de clase, sabemos que existen clases sociales, hay una lucha de clases sociales. El motor de la historia, como decía Marx, es la lucha de clases. Y sabemos que hay una clase social que es la minoritaria, pero que acumula el poder económico, político, social, y una clase dominada, que es la mayoritaria, y quien siempre está desprotegida y que no tiene los beneficios y siempre es explotada. Entonces, nosotros, los militantes comunistas, estamos asumiendo una posición de clase, podríamos decir, proletaria, a favor de las grandes mayorías, nos identificamos con ese sector social. Algunos, por ejemplo, dicen, bueno, pero eres comunista, entonces no debes usar un iPhone o los comunistas no deberían usar la tecnología porque eso lo ha creado el capitalismo. Pero el hecho de usar esas herramientas tecnológicas no significa que de alguna manera nos identifiquemos con esa clase o con ese sistema. Por el contrario, asumimos una posición muy firme de defensa de la clase trabajadora, de los sectores oprimidos, de las grandes mayorías, pero creemos que es necesario aprovechar la tecnología y los avances que en este momento se tienen. Entonces, se dicen muchas cosas de nosotros, pero tenemos en claro eso, nuestro lado, nuestro rincón de batalla siempre es al lado de la clase trabajadora. Y en ese sentido, buscamos siempre acabar con la explotación del hombre por el hombre, porque este sistema lo que busca es que un sector de la población se sigue enriqueciendo y ese sector es el que tiene, es el minoritario y el gran común denominador de la población
sigue siendo más pobre. Entonces nosotros queremos acabar con eso, de que sea un trabajador el que siga explotando, un empresario que siga explotando al trabajador. Queremos que esto cambie. Y asumimos plenamente la defensa de ese sector social, que son los que menos tienen y los más desprotegidos. Los comunistas luchamos por la igualdad social, que implica el reparto equitativo de la riqueza producida y la redistribución igualitaria de los beneficios para favorecer a los que menos tienen. Aquí también sobre eso se ha generado un mito que siempre nos han mencionado. O sea, los comunistas quieren que se reparta todo entre todos de la misma forma, ¿no? O sea, que digamos, si tú tienes, no sé, una propiedad, te la van a quitar y se la van a dar y se la van a repartir entre todos. Y eso es totalmente falso. Nosotros luchamos por una igualdad social, es decir, que todos seamos iguales en la sociedad y que la riqueza de un país, la riqueza nuestra, de nuestros territorios, se reparta de manera equitativa y que permita las mismas oportunidades de desarrollo para todos, que todos tengan el mismo beneficio y que puedan subsistir, que tengan sus necesidades básicas cubiertas, una educación de calidad, una salud de calidad. No podemos permitir que solamente un pequeño grupo se llene los bolsillos mientras que los grandes, los trabajadores, las mujeres, los niños sigan padeciendo. Entonces, eso no lo queremos permitir. Nosotros apostamos por una igualdad social y creemos que eso es posible y que nosotros podemos construir este escenario favorable para los que menos tienen. Nosotros estamos convencidos de la sustitución del capitalismo por el socialismo. También se nos ha dicho, o nos dicen recientemente, que hemos dejado de lado ese ideal de lucha por el socialismo. Algunos incluso nos tildan de reformistas, que estamos un poco más suavizados, que ya nos hemos olvidado del tema de la revolución y de alcanzar el socialismo, el ideal socialista. Y esto es falso. Nosotros los comunistas peruanos en la actualidad seguimos convencidos que la única forma de mejorar nuestro país, de mejorar las condiciones de la población, es alcanzando una sociedad socialista. ¿Y por qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Y por qué hablamos de capitalismo y socialismo? Sabemos que cuando se clasifica la historia y cuando hemos estado en el colegio, la clasificación tradicional que nos han enseñado por mucho tiempo era esta que hablaba de prehistoria, edad antigua, edad moderna, contemporánea, etc. Esa clasificación ha sido descartada, o la mayor parte de la academia científica lo descarta porque es una clasificación lineal y sabemos que la historia no es lineal, ¿ya? Es eurocentrista y en el caso nuestro no nos ayuda a identificar algunos acontecimientos que se hayan dado en nuestro país. Entonces, ¿cuál clasificación de la historia usamos y cuál es la que consideramos científica? Justamente la basada en la teoría de Carlos Marx, que es la que habla de los modos de producción. ¿Y por qué habla de los modos de producción? Porque la historia se clasifica justamente evaluando cómo, quién es el dueño de los medios de producción y cómo son las relaciones sociales de la población en la producción. Entonces, ahí empezamos, por ejemplo, el primer estadio que es la comunidad primitiva, comunismo primitivo, donde se originó todo, donde no había la contradicción hombre contra hombre, sino la contradicción era hombre contra la naturaleza. Había cierto control responsable de los recursos, a diferencia de lo que tenemos hoy en día, pero ahí todavía no había esa contradicción hombre contra hombre. Ahí, por ejemplo, se empieza a ver las especializaciones en cuanto al trabajo, ¿no? Hay un sector que empieza a salir a cazar, otros empiezan a realizar la ganadería, las mujeres se quedan en la casa y descubren la agricultura, y así se van especializando en diferentes sectores. Entonces, ahí, con esa especialización del trabajo y la división social del trabajo, ya empieza a haber una cierta diferencia entre hombres y hay un sector que es el dueño de las herramientas y los medios de producción y hay otros que empiezan a tener que depender de estos medios de producción. Y así pasamos a la siguiente etapa, que vendría a ser el esclavismo, y donde ya encontramos la evidencia de esta primera contradicción hombre contra hombre, en la cual el que es dueño de los medios de producción vendría a ser el amo y aparece la figura del esclavo que no tiene ningún tipo de derecho, incluso es considerado como propiedad del amo y tiene que realizar labores para esta persona. Pasamos a la siguiente etapa porque ya deja empieza a influenciar el tema de la propiedad de la tierra, aparecen los grandes latifundios y
aparece la figura del señor feudal, quien va a ser la clase dominante, y aparece el siervo, que también sigue trabajando para el señor feudal, no es un esclavo, no es de su propiedad, pero sigue siendo dependiente porque recibe cierto tipo de protección como vivienda, alimentación, etc. Luego de este modo de producción, ya entramos a lo que viene a ser el capitalismo, que es lo que estamos viviendo ahora. Porque ya en el feudalismo aparece una clase social que eran los artesanos. Y esos artesanos comenzaron a crecer un poco en su producción y se empezaron a organizar, y justamente ellos se ubicaban en la zona de los burgos. Y así como aparece esta clase que se viene a llamar la burguesía. Y ya en la parte del capitalismo, ese sector social es el que asume el control y el poder, porque ya se han construido grandes empresas, grandes fábricas, grandes talleres, y manejan la parte económica. Ya hay un intercambio comercial, y ellos son los que de alguna manera en ellos predomina la economía. Entonces ellos se vuelven el sector predominante. Y empieza a haber también ya una clase trabajadora que tiene y depende de esta clase, que vendrían a ser los obreros o los proletarios que empiezan a trabajar en las fábricas y obrajes. Ahora, ¿cuál es la característica de este estadio del capitalismo? Ahora, cuando inicia no es similar a lo que estamos viviendo ahora. El capitalismo se caracteriza por la acumulación de la riqueza. Entonces ahí querían ser mucho más ricos, querían seguir acumulando riqueza. ¿Ya? Lo que aparece y algo que caracteriza mucho en el capitalismo es la figura de la plusvalía, es decir, del dinero que el trabajador se aprovecha de la producción que han tenido. Es decir, si yo tengo un lapicero y me cuesta en la producción 10 soles y lo vendo a 18 soles, esos 8 soles que han quedado, que han entrado de ganancia, lo ideal sería que vaya también a la mano del trabajador que ha puesto su mano de obra, ha dado su esfuerzo físico y mental, y también al dueño de la empresa. Pero no, esos 8 soles enteros se van al bolsillo del trabajador, del empleador, y el obrero, ese trabajo que él ha realizado, se lo llevan gratis, el obrero no recibe nada. Entonces, ese término de la plusvalía es clave para poder definir este sistema capitalista. Y si lo analizamos en todos los trabajos hasta la actualidad, esta plusvalía sigue existiendo, pero que sigue habiendo una parte de nuestro trabajo que no nos remuneran a nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesora, yo trabajo 32 horas, me pagan por 32 horas, pero el trabajo que me traigo a casa, ¿me lo pagan? No, pero tengo que hacerlo, tengo que planificar mis sesiones, tengo que evaluar exámenes, etcétera, y ese trabajo no me lo pagan, ¿no? Porque solo me pagan de acuerdo a lo que dice. Ese trabajo extra o ese ingreso extra no nos reconocen. Entonces, en todos los trabajos esta plusvalía está presente. Analicemos, revisemos y veamos que es así como el gran capital se enriquece, las grandes empresas o hasta algunas pequeñas empresas se enriquecen con esa producción que hace el trabajador. Otra característica de este capitalismo es que se empieza a masificar la industria, se empieza a generar mayor productividad, porque lo que se quiere es ganar más y más recursos. Entonces, por lo tanto, hay que explotar más los recursos naturales. Y, como les digo, aparece más industria y eso también trae consigo la contaminación y la escasez de recursos. Y observamos en el caso nuestro, de nuestro país, los últimos gobiernos de turno nos hacen ver y creer que somos un país primario exportador, que nuestra economía depende básicamente de la explotación minera. Y si nos damos cuenta, esto ha traído consigo no solamente la contaminación ambiental, los daños ambientales que ha traído, los movimientos sociales que ha traído, sino también va generando la escasez de los mismos recursos, pero también los grandes problemas sociales que hay, porque en esas regiones donde se desarrolla la minería de manera irresponsable, son sectores donde hay menos salud, donde hay menos educación y la población está más desprotegida. Y luego, cuando ya se va la empresa minera, estas ciudades quedan devastadas. No veamos nada más cómo ha terminado Cerro de Pasco luego de tantos años de extracción minera. Entonces, esa es una característica del capitalismo. Y es en esa etapa en la cual la contradicción hombre contra hombre, esa lucha hombre contra hombre viene a ser la burguesía y el proletariado, que vendríamos a ser todo el sector trabajador. ¿Y esas dos clases sociales existen en la actualidad? Sí, están muy marcadas. La gran mayoría de peruanos somos parte del proletariado, incluso algunos nos dicen que ya de repente no con las mismas características que Marx lo analizó en los tiempos del capital,
pero sí tenemos las mismas características porque seguimos siendo explotados, dependemos del empleador, se apropian de nuestra plusvalía, de nuestro trabajo adicional, no recibimos nada. Entonces, estas clases sociales siguen vigentes. Esta lucha de clases sí existe en la actualidad. Entonces, esto entendemos que tiene que cambiar. Ese sistema opresor de explotación, de discriminación, está mal. Nosotros apostamos por el socialismo. ¿Por qué? ¿Qué plantea el socialismo? Plantea lo contrario al capitalismo, obviamente. Nosotros planteamos que en el socialismo se debe instalar la dictadura del proletariado. Eso quiere decir que ese sector social amplio, que está representado por la clase obrera, por el sector trabajador, debe asumir las riendas y la conducción del Estado. ¿Para qué? Para democratizarlo, para ponerlo al servicio de las grandes mayorías. Ahora, eso no queda ahí nada más, porque hay este cambio. Todavía hay distinción de clases. Todavía está el proletariado y la burguesía, que pasaría a ser clase dominada. Y esto no queda ahí, porque deberíamos pasar a la siguiente etapa, que sería el comunismo, donde aspiramos que no existan clases sociales, donde la propiedad privada también no sea un beneficio, sino que demos prioridad a la propiedad colectiva, a la propiedad común, donde todos podamos gozar de los beneficios y los recursos estratégicos del país para el beneficio de todos, donde la planificación de la extracción de los recursos naturales sea realmente responsable y donde el Estado realmente regule la economía, porque una característica también del capitalismo es que no hay participación del Estado. O sea, al capitalismo no le importa que los gobiernos puedan regular y controlar el sector de la economía, porque existe el libre mercado, y al haber libre mercado, es el mercado quien va a regular los precios. Pueden subirlos como pueden bajarlos y pueden hacerlo a su antojo. En cambio, nosotros planteamos que no, que el Estado, el gobierno, tiene que ser firme y regular y controlar justamente el terreno económico, para de esta manera poder distribuir equitativamente la riqueza entre todos y todas. Entonces, nosotros seguimos firmes en que el socialismo es el camino para que este país sea mejor, para que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos vivir con justicia e igualdad social. Los comunistas peruanos somos marxistas porque analizamos la sociedad y sus contradicciones, no por fanatismo religioso, sino porque encontramos en ella los medios para transformarla. En el caso nuestro, de los militantes del Partido Comunista Perú Patria Roja, nos afirmamos como marxistas, seguidores del pensamiento de Mao Zedong y herederos del pensamiento de José Carlos Mariátegui. Hacemos esta aclaración. Ahora, somos marxistas porque analizamos la sociedad. Marx, él estudia la sociedad a través de la economía y él plantea, bueno, el marxismo se divide en dos, ¿no? El materialismo histórico y el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico vendría a ser el método mediante el cual se analiza la sociedad, mientras que el materialismo histórico es analizar justamente estas relaciones sociales que se dan en la producción. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona adinerada cómo ve la realidad, cómo la observa, tiene un punto de vista. Distinto es si yo le voy a un caserío de la selva, donde hay mucha pobreza y desnutrición, y a esas personas yo le pregunto cómo observa la realidad. Es una realidad totalmente distinta. Y esa realidad es distinta porque las condiciones en las que esos sectores están viviendo son distintos. Entonces, por lo tanto, la interpretación de esta realidad también va a ser distinta. Entonces, viendo esta discrepancia, esas diferencias, esas condiciones sociales que son distintas, es que Marx elabora toda esta teoría. Y nosotros somos marxistas y usamos la teoría de Marx no como un dogma, bien como dijo Bernardo al inicio, no es como una fe ciega, que bueno, porque lo dijo Marx y así es, no. Somos marxistas porque estudiamos la realidad, pero porque queremos transformarla. Primero, como dije al inicio, no nos quedamos simplemente en la indignación, queremos el cambio, queremos transformar esta realidad y creemos que sí podemos lograrlo. Ahora, una característica del marxismo siempre se habla de la dialéctica, y la dialéctica nos dice que todo está en constante cambio y constante movimiento. Por lo tanto, aceptar la teoría marxista tal y como la planteó Marx en los tiempos que lo planteó, así a fe ciega, estaríamos yendo en contra de este mismo principio dialéctico, porque todo está en constante cambio y constante movimiento, y por lo tanto tenemos que seguir estudiando la teoría, contextualizándolo con lo que estamos viviendo, y por eso que entra también en vigencia
el pensamiento de José Carlos Mariátegui, que nos habla de que la revolución peruana no será cálculo y copia, sino creación heroica. Y él mismo se definía como un marxista heterodoxo, que no asumía de manera dogmática y cerrada lo que decía Marx. La revolución o el cambio, la transformación no puede ser una copia de otras sociedades. Eso no puede ser, porque estaríamos yendo en contra de nuestros propios principios. Entonces tiene que hacer creación heroica porque tiene que estudiar el escenario concreto en el cual nos desenvolvemos, estudiar las particularidades de la población, el momento histórico, el sentir, lo que funcionó en la URSS, en China, en Cuba, etcétera, no necesariamente tiene por qué funcionar acá. Entonces, tenemos que analizar todo, pero partiendo de la realidad, pero para transformarla. Entonces, esa es una característica de nosotros. No nos quedamos solamente en teorizar, en encerrarnos en nuestro local y discutir, porque luego de discutir, de analizar, de teorizar, eso tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para transformar la sociedad. Si no, estamos haciendo cualquier cosa menos lo que realmente dice nuestra ideología. Eso es algo que tenemos que reforzar, que tenemos que mejorar. Por eso es importante ese tipo de escuelas para poder entender de que no basta solamente con mencionar a Marx, a Lenin, o andar con los libros cargados o citar por todos lados. Eso se tiene que demostrar en nuestra práctica y en cada tarea que desempeñamos para el partido y para transformar nuestro país. Los comunistas somos revolucionarios porque creemos que podemos y debemos cambiar la sociedad por completo. Como decía al inicio, nosotros creemos que se debe cambiar esa sociedad. Creemos que podemos, sí, porque consideramos que somos, en el caso del Partido Comunista de Perú, Patria Roja, creemos que somos la única organización política con visión, con proyección, con organización, con un programa definido, con las ideas claras para poder brindar a este país mejores condiciones de vida. Estamos convencidos de eso. Creemos que nuestros ideales son correctos, creemos que nuestros programas son correctos. Entonces, lo primero es que tenemos que estar convencidos de lo que somos y de lo que creemos. Si no estamos convencidos nosotros, menos vamos a convencer al resto. Y cuando hablamos de que somos revolucionarios, a veces hay temor de decir somos revolucionarios, sobre todo aquí en nuestro país, como dijimos, por el estigma de Sendero Luminoso, que se decían llamar revolucionarios, que se decían llamar comunistas, pero que de comunistas y de revolucionarios no tenían nada. Pero, obviamente, el término revolución o las características de la revolución hoy en día no son las mismas, por ejemplo, de los camaradas que crearon o formaron Patria Roja o se separaron del Partido Comunista para formar Patria Roja. Esos tiempos, por ejemplo, creo que le hablaron en la clase pasada de esa frase del poder nace del fusil, o sea, eran otros tiempos donde se vivía o se respiraba la revolución así de manera cercana, o sea, se creía que ya estaba listo el cambio para nuestro país, que estamos a un paso. Hoy en día, quizás las cosas son distintas, ¿no? Ya de repente ver el tema de la lucha armada, el tema de irrumpir de repente como lo hicieron en China o a través de guerrillas es distinto porque la población ha cambiado, el contexto ha cambiado. De alguna manera se habla de la democracia, tenemos también que empezar a evaluar la democracia, pero no una democracia liberal, sino una democracia que sea realmente participativa y transformadora. Entonces, la revolución también pasa por el hecho de revolucionar la mente, los ideales, de hacer lucha de ideas, de cambiar la forma de pensar. Desgraciadamente, la hegemonía en nuestro país la tiene el neoliberalismo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer que nuestras ideas se vuelvan parte de la hegemonía, es decir, que más gente piense como nosotros, más gente crea que el cambio es posible, que tiene que ser un cambio radical y no de reformas. Entonces, ser revolucionarios en esos tiempos también implica eso, o sea, querer cambios, cambiar nuestra misma forma de pensar y hacer que nuestras ideas también vayan calando en más gente lo mayor posible. Los comunistas asumimos principios como la disciplina consciente, la unidad de acción, la crítica y la autocrítica y el centralismo democrático. Ahora, sobre nuestros principios, eso, bueno, este es nuestro estatuto, es el estatuto del Congreso, del 9º Congreso que se dio el año pasado. Mucho también se ha hablado, se ha dicho que nosotros, por ejemplo, somos un partido, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, yo he escuchado hasta que somos aburridos, que somos así muy cuadriculados, que no existe la democracia y cosas así. Lo cierto es que
somos un partido bastante disciplinado, aunque a veces no lo parezca, ¿no? Pero comparado con otras organizaciones políticas, somos un partido que tiene una disciplina muy consciente, o sea, porque asumimos la disciplina conscientemente, es decir, no nos las imponen, no nos dicen tienes que ser disciplinado, si no te castigo, ¿no? Entonces es algo que asumimos de manera consciente, es decir, es una decisión que tomamos. Nadie nos obliga a militar en el partido, nadie nos obliga a cumplir con los principios ideales y las demás reglas que están en nuestro estatuto. Entonces, lo hacemos porque realmente queremos, nadie nos obliga, y así como ingresamos también podemos retirarnos. La unidad de acción también, cuando decidimos algo, tiene que haber unidad de acción. Es que, bueno, a mí no me gusta y ya yo me voy a hacer lo que a mí me da la gana y digo lo que yo quiera. Hay una unidad de acción. Se ha discutido, se ha debatido, se ha dicho todos los puntos de vista, pero al final de eso se decide algo y, bueno, por más que no nos guste, se tiene que cumplir porque ya se agotó el diálogo, se ha dado los puntos de vista, se ha argumentado, de alguna manera se ha elegido la opción más correcta. Y al final, bueno, se tendrá que evaluar si fue una decisión correcta o incorrecta, pero tiene que haber unidad de acción. Un militante del partido no puede obrar al margen del partido o decir, bueno, ahorita no soy el partido y entonces voy a decir tal cosa o voy a hacer tal cosa, ¿no? Porque siempre tenemos que resguardar nuestras fines partidarias y porque por algo militamos, nadie nos obliga a militar. Si decidimos militar en una organización política es porque estamos asumiendo los principios que se tienen. La crítica y la autocrítica, y eso también es básico en nuestro partido. Para nosotros, criticar al camarada, criticar al compañero, lo vemos como algo realmente positivo, porque queremos que el compañero, que el camarada mejore. No con esa crítica destructora o puñalera de querer, bueno, ya te critico porque no puedes hacerlo y para que no lo vuelvas a hacer y para que nunca más te vuelvan a elegir, no. No te critico porque quiero que mejores, ¿no? E incluso se menciona muchas veces, te critico porque te quiero, eso es lo que no sabe el camarada presidente, ¿no? Y esta crítica obviamente tiene que buscar eso, ¿no? Dar salidas, buscar la mejora del camarada. Pero lo más importante y lo que quizás siendo autocríticos no tenemos mucho es la parte autocrítica, o sea, es difícil, incluso, bueno, para cualquier persona es difícil autocriticarse, ¿no? Parte de fuego personal, ¿no? Y de no dañar tu autoestima es decir que, bueno, pues tú no te equivocas, no es el resto, no tú, ¿no? Pero debemos practicar la autocrítica, empezar por autocriticarnos nosotros, qué no hemos hecho, qué hemos hecho mal, para poder corregir. Y el centralismo democrático, bueno, tenía que ver con la unidad de acción. Cuando hay puntos distintos, se discute, se debate, tenemos la libertad, los militantes, de dar nuestros puntos de vista, de señalar nuestras emociones, pero cuando ya llega el momento que se toma una decisión, ¿no? Esta decisión es para todos los militantes del partido, desde el presidente del partido hasta el último militante de la célula del partido, incluido la juventud comunista también, ¿no? Entonces, tenemos toda la libertad para discutir dentro de las filas partidarias, dentro de nuestros organismos, pero cuando ya se cierra el debate y se asume una posición, se hace una síntesis y se decide cuál es el punto que vamos a defender, se tiene que asumir esto como decisión partidaria y este es el mensaje que vamos a dar a la población. Ya luego, como les dije, se evalúa, se ve si hemos cometido errores o aciertos, pero tenemos que respetar nuestros principios y nuestros estatutos. El comunista entiende la política no como ventaja, como aspiración personalista o privilegio a ganar, sino como entrega a una causa justa al servicio del pueblo. Bueno, aquí nosotros rescatamos mucho lo que decía Mariátegui, ¿no? Que la política nos va a permitir a nosotros transformar, y para transformar tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, tenemos que, y si decimos que queremos transformar las cosas, no es para beneficio personal, sino es para beneficio de las grandes mayorías, es decir, los militantes del Partido Comunista no entramos a militar por un cargo, o para hacerme conocido, o para que me elijan de algo. O sea, nosotros entramos a militar el partido y hacemos actividad política, nos metemos en el escenario político porque queremos cambiar las cosas y nos ponemos al servicio de la población. Entonces, quien quiera decir que, bueno, ya yo entro a militar porque, bueno, me van a dar un puesto de trabajo, o porque, bueno, luego quiero ser candidato, o porque, bueno, ya quiero ser dirigente, está mal, pues no, esa no es la idea. Para que puedan haber muerte a Patria Roja.
Porque pueden haber personajes de este tipo, puede haber, porque siempre se infiltran, o siempre hay personas que, bueno, entran para conocer y no es lo que ellos esperaban, y bueno, terminan yéndose, como muchos se han ido, pero nos quedamos los que realmente estamos comprometidos con el ideal, los que realmente asumimos que nuestra vocación de servicio está más allá de cualquier interés personal, ¿no? Por ejemplo, lo que yo siempre le he mencionado a mis estudiantes, más allá de las actividades que realicen, es que siempre busquen servir a la sociedad, es decir, desde la carrera que estudien, desde lo que trabajen, busquen siempre el bienestar colectivo, ¿no? Está bien tener beneficio personal, está bien mejorar tu condición personal, pero esta no puede estar por encima del bienestar colectivo. Entonces, siempre en cada cosa que busque, que hagas, busca que de alguna manera estés dando un granito de arena para transformar algo, las cosas o beneficiar a los demás. Entonces, eso tiene que quedar claro. Si decidimos ingresar a esta organización política, es porque queremos servir y no servirnos. Esto no debe pasar. No debemos permitir que gente inescrupulosa entre a nuestro partido a querer servirse del partido y a servirse de la población, que es lo peor, querer aprovecharse de la población. Entonces, la política debe ser justamente al servicio de la gente, y así lo entendemos los militantes comunistas. Somos internacionalistas y solidarios con los seres humanos y con las culturas explotadas y oprimidas. Ahí está la frase, bueno, de Marx, proletarios del mundo unidos. Nosotros, nuestro partido tiene un carácter internacionalista. La clase obrera está por todo el mundo. La explotación de este sistema capitalista con ese modelo neoliberal está en todo el mundo, y en ese sentido tenemos que ser solidarios entre todos nosotros, entre todas las clases explotadas, entre todos los países que viven guerras, justamente por estos intereses de estos sectores que lo único que quieren es enriquecerse y empobrecer al mundo y a la población. Entonces, no podemos estar ajenos de lo que ocurre en otras partes del mundo. Es por eso que ustedes verán cuando ocurre algún enfrentamiento o ocurre, por ejemplo, cualquier situación donde se vulneren derechos humanos o se explota a los trabajadores en algún lugar, siempre tenemos un pronunciamiento o siempre estamos vinculándonos con esos sectores, porque esto es característico de nosotros. No somos solamente un partido nacionalista que ve solamente temas nacionales, sino que la explotación está en todo el planeta, y por lo tanto tenemos que luchar por la liberación de todas las personas, porque los comunistas pensamos en eso. Nuestra razón es el ser humano, y el ser humano no solamente está aquí en nuestro país, sino está en todo el planeta. Entonces buscamos la liberación y una sociedad mejor para todos y todas. Por esa razón, ¿no? Porque entendemos que los explotados y explotadas se encuentran en todos los países, y por lo tanto luchamos justamente por la liberación de cada uno de ellos. Y en ese sentido tenemos que estrechar lazos con los demás partidos comunistas, con las demás organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y los varones a nivel mundial. Ser comunista es luchar por la equidad de género, en favor de una sociedad con emancipación de las mujeres. Los comunistas también entendemos y defendemos la reivindicación por los derechos de las mujeres. Entendemos que ese es un paso para lograr también acabar con la discriminación que este modelo neoliberal trae consigo. Algunos manifiestan que no tenemos mucha relación el marxismo con el feminismo, pero sí, incluso tenemos teóricas feministas marxistas que dan orientación a la lucha por la reivindicación de las mujeres. En el feminismo incluso hay muchas vertientes a nivel mundial. Nosotros como marxistas también es un feminismo marxista que entiende que la lucha por la defensa de las mujeres no solamente se trata de acabar con el patriarcado y con el machismo. Ya, les decía que bueno, los comunistas también luchamos por la equidad de género, ya, pero entendemos que este es un paso para lograr la emancipación de toda la población, ¿no? Ya que, por ejemplo, hemos puesto una frase de Rosa Luxemburgo que señala: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Si nos damos cuenta, esta frase, por ejemplo, no nos habla solamente de las mujeres, porque no podemos oponernos a un mundo donde seamos socialmente iguales, todos y todas, ¿ya? Humanamente diferentes, porque obviamente tenemos diferentes características, y no solamente hablamos de varones y mujeres. Y totalmente libres, porque los comunistas creemos realmente en una sociedad libre, igualitaria, con justicia social. Entonces, nuestra lucha por la defensa de las mujeres es válida
pero entendemos que ahí no acaba. Y las militantes comunistas, que también asumimos el feminismo y levantamos banderas de luchas feministas, no luchamos solamente por acabar con el patriarcado ni el machismo, sino que es, como dijimos, un peldaño más para avanzar en nuestra lucha mayor, que es para acabar con ese modelo y construir el socialismo. Entonces, esto hay que tenerlo en claro, ¿no? No estamos en contra y desgraciadamente los movimientos feministas en Latinoamérica y en nuestro país como que solamente entra en la onda de luchar contra el patriarcado, ¿no? Y el machismo. Nosotras, hay que ser autocríticas en el caso de, y nosotros, porque el tema de hablar de la emancipación de las mujeres no solamente es tarea de las mujeres, sino nosotros como organización política, hay que ser autocríticos que muy poco hemos trabajado esta parte. ¿Debemos hacerlo? Sí, debemos hacerlo, porque está habiendo grandes olas de movimientos femeninos a nivel mundial que están buscando justamente alzar la voz de protesta, y nosotros, si decimos ser un partido comunista que busca acabar con la discriminación, con la desigualdad, no podemos ser ajenos a eso. Entonces tenemos que empezar a discutir seriamente y a regresar a estudiar de manera concienzuda cómo habla el marxismo sobre el feminismo y sobre el problema de las mujeres. Entonces, eso es una autocrítica que tenemos que hacerlo y que estamos haciéndolo, ¿no? Porque de alguna manera las mujeres en el partido también están buscando jugar un papel importante. Así como en la sociedad el machismo se ha impregnado por todos lados, en las organizaciones políticas también, y en el nuestro también, ¿no? No sé cuántas mujeres habrá ahorita en esta escuela, no sé cuántas habrá, pero lo característico en los eventos partidarios, en escuelas, etcétera, es que siempre hayan más varones. Y si hacemos una cuenta también a nivel de las direcciones, generalmente son varones. Y ahí pasa de repente porque todavía no hemos entendido esto, ¿no? Falta, por ejemplo, dar oportunidades a las camaradas, a las compañeras también para su cualificación. El tema también de las mismas oportunidades para poder asumir responsabilidades, por ejemplo, ¿no? En el caso mío, yo asumí ciertas responsabilidades, pero es complicado porque, bueno, yo también soy madre, ¿no? Entonces, si no tuviera el apoyo familiar, me costaría mucho más. Y hay muchas compañeras que de repente no pueden irse a una encerrona de una semana porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces, hay que pensar también cómo le brindamos oportunidades a las compañeras, a las camaradas, para que puedan cualificarse, para que puedan participar más activamente, y que no simplemente sea, como ahora se habla del tema de la paridad y la alternancia, o un tema de cuota, bueno, porque toca la cuota hay que poner una mujer, porque sinceramente eso es como poner de relleno, pues, ¿no? Y eso no es lo que estamos buscando, porque nosotros antes de decir, bueno, ya, somos mujeres del partido, somos comunistas como los camaradas varones. Entonces, de la misma forma, entendemos que tenemos que cualificarnos, tenemos que luchar por ser mejor, porque de nuestra participación depende que se logre generar el cambio que queremos. Entonces, somos una pieza clave también en la transformación del país, y por lo tanto, se tiene que mirar también con una manera más seria la formación de las militantes mujeres, su asimilación en el partido, y la asunción de tareas también y de responsabilidades, porque ojo, aquí no hay cargos, no es que yo soy un cargo, me dan un premio, es una responsabilidad cualquier tarea que se nos encomienda. Entonces, hay que ver de manera concienzuda esto, cómo estamos trabajando con las compañeras, incluso desde el momento que se incorporan en la juventud comunista, ¿no? Porque se ha visto mucho y se ha criticado mucho en tiempos pasados que muchas compañeras ingresan porque, bueno, tienen a su pareja o su compañero y, bueno, las jalan, no vamos a militar, sí, que bacán, ya. Termina la relación, no han recibido una correcta formación y, bueno, terminan yéndose, y generalmente la que se va es la mujer, ¿no? Porque ya deja de lado eso, porque no entró por convicción, pero tampoco recibió la formación o el apoyo, el soporte para realmente convencerla del proyecto, ¿no? Entonces, hay que tomar con bastante seriedad, ¿no? Y también rechazamos las prácticas machistas y violentistas hacia las camaradas mujeres dentro del partido. En nuestro último congreso del año pasado se ha incluido incluso un capítulo que habla de la mujer comunista, ¿no? Porque creemos que es importante de alguna manera visibilizar ese sector del partido que se ha visto postergado como en otras, y también se le ha señalado claramente que rechazamos la violencia dentro de las filas del partido, porque como digo, o sea, hay muchos casos en los cuales hay familias de comunistas, hay parejas, ¿no? Y dentro de esas parejas a veces también hay violencia, porque lo que pasa en la sociedad también ocurre en nuestro partido.
Entonces no podemos ser cómplices de esas acciones cuando decimos que estamos en contra de la violencia contra la mujer. Entonces estamos tratando de tomar en serio el trabajo con las mujeres y creemos que eso nos va a permitir seguir construyendo un partido más fuerte, más sólido y que realmente tenga las condiciones para seguir avanzando por la lucha por la transformación. Los comunistas respetamos y defendemos los derechos de las poblaciones vulnerables y LGTB. Estamos hablando de los comunistas ahora, quizás en tiempo atrás, incluso ese tema de la población LGTB era muy cuestionada, muy criticada, ¿no? Pero es un sector de la población bastante discriminado, es una minoría, y dentro de nuestro partido también tenemos militantes que son parte de esta comunidad. Y si entendemos que queremos una sociedad sin discriminación, queremos una sociedad con justicia y con igualdad social para todos, tenemos que también defender a todas las poblaciones vulnerables, a las minorías, y creemos que hay que empezar también a tener puntos de vista claros sobre ese sector, que no los estamos teniendo. Porque si queremos llegar a mayor cantidad de gente, y que más gente se identifique con nuestras ideas, también tenemos que tener respuestas a las necesidades y las problemáticas de cada grupo y sector social. Del mismo modo, también a los grupos amazónicos, andinos, que también son poblaciones muy vulnerables y no tenemos realmente cosas muy claras para poder trabajar con estos sectores. Entonces, tenemos que ser autocríticos. Hay espacios en los cuales todavía no hemos trabajado, pero que tenemos que trabajar si realmente decimos que queremos representar a la mayor cantidad de la población de nuestro país y defender sus derechos y con ellos construir una nueva sociedad más justa. Ser comunista nos compromete a cambiar uno mismo, a dejar de lado concepciones, hábitos y tradiciones neoliberales. Como dije, nadie nos obliga a militar, nadie nos obliga a ingresar al partido. Y si decidimos ingresar, tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Porque el ser comunista no solamente se trata, como dije, de un tema discursivo, de citar autores, de replicar las directivas del partido, sino se trata de eso que estamos planteando, esas cosas, esos principios que decimos defender, demostrarlo en nuestra práctica cotidiana, diaria. O sea, no tenemos que simplemente vivir del discurso, sino que tiene que notarse que realmente somos comunistas en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, ¿no? Y eso es importante porque si decimos ser comunistas, queremos que la población se identifique con nosotros, que nos siga. Y alguien nos sigue, la gente nos sigue a quien nos admira. Entonces, en ese sentido, tenemos la obligación, o la doble obligación, de buscar siempre ser los mejores. O sea, si estamos estudiando, buscar ser los mejores estudiantes. Si estamos trabajando, busquemos ser los mejores profesionales. En el ámbito familiar, o sea, busquemos tener una buena familia, ser buenos padres, ser buenos hijos, etcétera. Porque eso implica, ¿no? O sea, que la gente se dé cuenta, él desde que ha entrado al Partido Comunista, miren cómo va, así, se comporta muy bien, es una persona transparente, justa, etcétera. Que se note que realmente hay un cambio en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el comunismo se vuelve parte de nuestra esencia, de nuestra propia vida, ¿no? Debemos dejar de lado concepciones, hábitos y tradiciones neoliberales. Vivimos en un ambiente neoliberal, el consumismo está por todos lados, de alguna u otra manera hay cuestiones que se nos meten, se nos pegan, pero como hemos decidido y nos hemos comprometido a asumir una forma de vida, un estilo de vida, una militancia, tenemos que ir dejando de lado de a pocos ese tipo de cosas. Y eso solamente lo vamos a hacer con la formación, estudiando, educándonos y en las luchas mismas, ¿no? Eso no me va a parecer, no es que me meto al partido y mañana ya se me va todo el neoliberalismo que tengo metido, ¿no? Ese es un batallar diario constante que tenemos que hacer. ¿Y para qué? Para construir al hombre nuevo del que hablaba Mariátegui. O sea, nosotros tenemos que ser ese hombre nuevo, como lo señalaba la Mauta, ese hombre para el tipo de sociedad que queremos. Hablamos de que queremos una sociedad más justa, queremos el socialismo. ¿Cómo va a ser ese hombre? Tenemos que ser el ejemplo de ese hombre que va a vivir en esa nueva sociedad. O sea, tenemos que empezar por eso, ser el ejemplo, para que más gente quiera seguir lo que somos, lo que creemos y nuestros ideales, ¿no? Entonces yo me quedaría ahí, más bien muchas gracias por su atención, espero haber ayudado en algo y bueno, estamos aquí para luego compartir las preguntas. Muchas gracias.
Gracias, camarada Valeria, gracias por su exposición. Seguramente por ahí se han ido formulando muchas dudas que al final gustosamente tanto Valeria como Derek van a estar gustosos de responder. Sin más preámbulo, camaradas, compañeros, compañeras, antes, amigos y todas las personas que se han inscrito el día de hoy, voy a presentar al camarada Derek. El camarada Derek es estudiante de ciencia política y en la actualidad pertenece a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Juventud Comunista del Perú. Patria Roja es uno de los militantes teóricos ejemplares que tenemos con solo 18 años. Es un militante muy joven con un futuro muy prometedor. Adelante, Derek, te escuchamos. Gracias, camarada Bernardo, y muchísimas gracias, camarada Valeria, la exposición brillante y, claro, sentando la base de cómo los comunistas trabajamos, leemos el mundo, pero principalmente lo leemos para cambiarlo. Y de nuevo agradecer con todos los compañeros y compañeras asistentes a esta escuela, tengamos posiciones a favor, en contra, tengamos dudas, estemos muy formados o muy poco formados, este tipo de espacios son necesarios porque de eso se trata el comunismo también. Se trata de ir aprendiendo, de ir enseñando y de hacer camino al caminar. Entonces, nada, sin más preámbulo, voy a pasar a hacer la presentación para que empezamos a conversar. Voy a ir preguntando a ver si se ve, porque claro, cuando yo presente me parece que no se va a poder, no voy a poder ver el chat. Entonces, claro, de nuevo, todas las preguntas las hacemos al final y de buena gana vamos a ir respondiendo como enseñaba el camarada Bernardo. ¿Me comentan si se ve? Por favor. Sí se ve, está bien. Perfecto. Listo. Entonces, claro. El tema que nos convoca hoy es cómo pensamos los jóvenes comunistas. Y eso no es una respuesta fácil, ¿no? Porque, claro, uno podría decir que los jóvenes comunistas pensamos como comunistas. Pero, ¿qué significa pensar como comunista? Este no es un espacio para darles cátedra de 3 horas de qué es el comunismo, pero claro, los jóvenes comunistas tenemos una guía en la acción, y es que somos teoría y práctica. Y eso es algo que aprendemos en todo momento desde que ingresamos a militar en el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, o a la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja. ¿Cómo pensamos entonces los jóvenes comunistas? Pensamos principalmente alternativamente. Los jóvenes comunistas son alternativos y creativos, luchan por un mundo nuevo. Somos críticos del orden social vigente y buscamos cambiar todo lo que debe cambiarse. ¿Qué significa esto? Que el joven comunista, claro, como bien pongo ahí, es alternativo. ¿Pero por qué es alternativo? Porque el marxismo es una forma alternativa de leer la realidad. Al final del día, ¿qué son las ideologías? ¿Qué son las ideas políticas? Bueno, son como lentes, como los que tengo yo ahora, que sirven para leer la realidad, para interpretarla, para ver un fenómeno como puede ser la pobreza, el machismo, la desigualdad o el hambre, y leerlo. ¿Y cuál es la parte importante de leer o interpretar la realidad? Que leer la realidad, estudiar la realidad e interpretar la realidad nos permite cambiarla. Somos críticos del orden social vigente, somos críticos del capitalismo, porque vemos en el capitalismo un sistema desigual que sigue reproduciendo lógicas clasistas, racistas, machistas, y que a todos, nos demos cuenta o no, nos pone un yugo encima. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no nos hemos preocupado porque, bueno, tal vez hay problemas financieros en casa, o porque tal vez la universidad no se puede pagar, o porque cómo vamos a hacer con los estudios al final del día, ¿no? Trabajar, estudiar, algunos somos padres de familia, estudiantes, incluso el espacio de la militancia se puede complicar. Y todo esto es porque, claro, vivimos dentro de un sistema que nos ve como máquinas de producción. Somos críticos del orden social y buscamos cambiar eso, buscamos cambiar todo lo que debe cambiarse, somos críticos con todo lo que hay que criticar. Claro, entonces, comunistas hay de todas partes, y por eso los comunistas siempre se han caracterizado por ser personajes bastante creativos, desde José Carlos Mariátegui, un brillante marxista y pensador latinoamericano, hasta Simón de Beauvoir, o Frida Kahlo, pintora, Javier Herot, poeta, César Vallejo, y eso es algo que, claro, los comunistas estamos de todas las andanzas de la vida, desde médicos, políticos profesionales, abogados, pintores y poetas. Somos creativos, y con esa misma creatividad imaginamos el mundo venidero y cómo queremos cambiar las cosas para construir un mundo mejor. Un mundo que también tenemos que crear. En una frase de José Carlos Mariátegui, la revolución que era para los pobres no solo la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de todas las complacencias del espíritu. Los jóvenes comunistas están seguros de que un mundo nuevo es posible. Para ello, analizan la realidad a través del marxismo, herramienta creadora y de transformación, cambia y se adapta así como la realidad. Y claro, eso es algo que mencionaba el camarada Bernardo al principio.
muchas personas piensan que los jóvenes comunistas, o que en general los y las comunistas, somos como una especie de secta religiosa un poco rara, ¿no? Que tenemos estas ideas de hace 200 años, Carlos Marx era un alemán y europeo, ¿qué va a saber Carlos Marx de Latinoamérica o del siglo XXI? Pero claro, es que el marxismo no es una religión. Lleva el nombre de su fundador, exactamente, pero el marxismo es una herramienta de análisis. Ya lo mencionaba hace un par de momentos cuando decía que el marxismo son como lentes, pero en realidad el marxismo es una forma de ver la realidad, es una forma de entenderla. Entonces, claro, Marx entendió la realidad a través de la óptica económica del siglo XIX, pero los marxistas, como José Carlos Mariátegui, la entendieron desde la óptica peruana, y hace 100 años. Si hemos leído 7 ensayos de la realidad peruana, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, perdón, podremos ver que las palabras de Mariátegui están llenas de vigencia, pero incluso a Mariátegui hay ciertos puntos en los que tal vez se queda un poco desactualizado, pero es que el marxismo no está desactualizado. El marxismo responde a su época. No es igual el capitalismo de Carlos Marx que el capitalismo sobre el que teoriza Lenin, o el capitalismo de José Carlos Mariátegui, y ciertamente tampoco es como el capitalismo que vivimos hoy en día. Por eso, el marxismo para nosotros, las y los jóvenes comunistas, es eso, una herramienta de análisis. Pero el análisis no se puede quedar solamente en encerrarnos en el local partidario, como decía Valeria, y hacer teoría y no hacer nada. Nosotros analizamos la realidad porque tenemos un compromiso para cambiarla, porque entendemos que así podemos interpretarla e interpretar qué mecanismos y qué cosas funcionan detrás de cada fenómeno, qué hay detrás de la pobreza, qué hay detrás del hambre, qué es lo que causa el clasismo. La pobreza siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre que el marxismo es la única ideología vigente hoy en día porque las cuestiones, las situaciones que le dieron origen siguen vigentes hasta el día de hoy. Es cierto, el mundo ha cambiado muchísimo en 200 años y eso los jóvenes comunistas lo entendemos muchísimo. Pero, ¿acaso ya no existe el hambre? ¿O ya no existe la pobreza? ¿O no existe la miseria? Por supuesto que existe. El marxismo, también dice el filósofo francés Alain Badiou, sigue siendo una fuerza creadora. Estoy seguro que por algún lado me ven en la cámara todavía, entonces quería hacer esta comparación. Por ejemplo, un libro de Marx de hace 40 años y un libro de Badiou de hace 2. El marxismo es una fuerza creadora, una herramienta de análisis llena de vigencia. Y hasta el día de hoy hay pensadores marxistas que siguen interpretando la realidad y la siguen leyendo hoy en día. Hace un par de meses salió un libro llamado Pandemia, que es un análisis marxista de un filósofo contemporáneo llamado Slavoj Žižek, que lee la realidad y la pandemia desde una óptica marxista. Es una herramienta y la usamos para cambiar la realidad. Y cambiar la realidad para los jóvenes comunistas implica toda la alegría de la juventud. Implica, como diría Mariátegui, y como lo dice en su frase, la conquista de la belleza, del arte y del pensamiento. Porque el capitalismo es un sistema que nos fuerza a elegir muchísimas veces cosas que van en contra del espíritu humano en sí mismo. ¿Cuánta gente quiere estudiar arte en realidad y no puede porque, bueno, aquí en el Perú estudiar arte es para morirse de hambre? O, por ejemplo, ¿cuánta gente quiere dedicarse a la música y no puede porque aquí en el Perú dedicarse a la música es para morirse de hambre? Aunque nosotros aquí en el Perú, digamos, aquí en el Perú es para morirse de hambre, en realidad en todo el mundo hacen ese tipo de comparaciones. No estudies música, te vas a morir de hambre. Estudia derecho o ingeniería. Como decía hace un momento, el capitalismo nos ve como unidades de producción. Las y los jóvenes comunistas queremos cambiar eso. Para nosotros, la liberación de la humanidad oprimida, de todas las razas y de varones, hombres y varones y mujeres, perdón, y todas las identidades, es nuestra lucha por la liberación de todas las identidades y de toda la humanidad oprimida. Como decía Valeria, no se trata solamente de liberar al pueblo peruano. La libertad del pueblo peruano, como bien también decía el amauta José Carlos Mariátegui, implica la construcción de un nuevo Perú, sí, pero un nuevo Perú en un mundo nuevo. El marxismo se adapta a la realidad. Entonces el marxismo es esta herramienta que nosotros usábamos y usamos hasta el día de hoy, en especial en el Partido Comunista del Perú y en la Juventud Comunista del Perú Patria Roja, para entender el Perú y para cambiarlo para futuro. Jóvenes comunistas sabemos que estamos del lado correcto de la historia. ¿Qué significa estar del lado correcto de la historia? Bueno, muchas veces hemos escuchado seguramente que las y los jóvenes comunistas, o que los comunistas quieren el poder, o los comunistas se quedan 50 o 60 años en el poder, los comunistas solo quieren su beneficio y usan al pueblo para eso. Pero si los comunistas solamente queremos el poder,
¿Por qué estamos con aquellos que no tienen poder? Si los comunistas buscamos solamente nuestro beneficio económico, ¿por qué militamos o participamos en espacios como la Juventud Comunista del Perú o el Partido Comunista del Perú solamente por altruismo, porque queremos hacerlo? Como bien decía la camarada Valeria, cuando entramos a militar en este tipo de espacios, no lo hacemos por un cargo, o no lo hacemos porque queremos hacer carrera política, lo hacemos porque vemos en el Partido Comunista y en la Juventud Comunista el espacio en donde las y los comunistas peruanos se organizan. ¿Y se organizan para qué? Para desde el marxismo entender el Perú. Y una vez que hemos entendido el Perú, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiarlo. Entonces, estamos del lado correcto de la historia porque estamos del lado de los oprimidos, de aquellos que no tienen pan, de los pobres, de aquellos que no tienen salud. Y luchamos para cambiarlo. Venimos del pueblo y servimos al pueblo. Buscamos mejorar el país de nuestros padres y nuestros abuelos. Los jóvenes, las y los jóvenes comunistas, cuando pensamos en cambiar la realidad, pensamos en cambiar todas esas experiencias terribles que hemos tenido en un país donde el neoliberalismo ha destruido muchísimas cosas. Y hoy en día en la pandemia lo vemos. Todos seguramente tenemos, lamentablemente, un familiar que ha estado enfermo o que no ha podido acceder a una cama del hospital. Y lamentablemente incluso algunos tenemos familiares que han fallecido producto de eso. Eso es lo que queremos cambiar. Es cierto, el marxismo es teoría, el marxismo es, como mencionaba hace un rato, análisis, el marxismo son pensadores, son artistas, son poetas, pero el marxismo también es algo muy personal. Así los jóvenes comunistas, cuando queremos cambiar el Perú y cuando nos proponemos cambiar el Perú, y por eso militamos en la Juventud Comunista del Perú y en el Partido Comunista del Perú, lo hacemos porque tenemos experiencias muy personales, porque tenemos la historia de nuestro padre que era obrero y que desde pequeños lo veíamos salir a las 6 de la mañana y volver a las 11 de la noche, y luego a través del marxismo descubrimos que, oye, eso no era casualidad, eso pasa y con muchísima gente, porque así es como el sistema lo determina. Esas son las relaciones de producción y las relaciones sociales que existen dentro del capitalismo y las queremos cambiar. Todos tenemos la historia, por ejemplo, del amigo que quería estudiar arte pero no puede porque en realidad en su familia no podrían pagar una universidad de arte o los cupos faltan en los institutos de arte estatales. Entonces, claro, el capitalismo es un sistema que frustra, es un sistema que oprime, un sistema que trunca futuros. Los jóvenes comunistas, entonces, sabemos que estamos del lado correcto de la historia porque queremos superar todo eso. Estamos del lado de los oprimidos y estamos también con toda la convicción y con toda la seguridad de que al final los oprimidos son los que van a vencer. Y tenemos pruebas históricas para eso. Cuando uno dice del lado correcto de la historia, como decía Sartre, se refiere a toda la historia. En el pasado, como mencionaba la compañera Valeria, hemos tenido siempre en el colegio esta experiencia de separar la historia en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero también, como ya mencionaba, Marx y Engels, a partir del análisis de la historia, crearon un método, crearon un entendimiento de la historia que la dividía según las relaciones de producción y la realidad económica vigente en cada etapa de la historia. Y si algo nos enseña la historia, es que los oprimidos siempre son los que vencen al final. Los esclavos fueron a los que al final vencieron a los esclavistas. En la antigüedad, durante el Imperio Romano o la Grecia antigua, por ejemplo, establecieron luego el feudalismo. Las invasiones bárbaras de Roma, por ejemplo, son un ejemplo de eso. Los bárbaros, pueblo oprimido por los romanos, al final destruyen el Imperio Romano y establecen reinos propios. Luego, este feudalismo aparece como un sistema donde hay nobles, aristócratas, los opresores, que oprimen a los campesinos, a los mercaderes y a los que habitan las ciudades, los burgos. ¿Quiénes habitan las ciudades que se llaman burgos? Los burgueses, que son mercaderes, que tienen pequeñas empresas familiares, pequeñas empresas artesanales. Entonces, claro, fenómenos como la Revolución Francesa nos enseñan que la burguesía, aquellos que habitan los burgos, terminaron derrocando también a los nobles. Pero ese derrocamiento lleva al advenimiento de un nuevo sistema en el siglo XIX que se llama el capitalismo. Y el capitalismo tiene dos clases. Eso se mantiene a lo largo de toda la historia, y eso es lo que descubren Marx y Engels. Por eso es fundamental para nosotros el análisis marxista. Porque claro, Marx y Engels decían esto en el siglo XIX, pero era un análisis certero desde la prehistoria, a tal punto que ciencias sociales enteras, sociología, antropología, ciencia política, economía o economía política, basan buena parte de su análisis
en las ideas marxistas. Por un lado, la gente nos dice, el marxismo ya no está vigente o es una idea anticuada, pero si entramos a una facultad universitaria a estudiar sociología, leemos a Marx. O a estudiar ciencia política, leemos a Marx, porque es un pensador, Marx, Engels y todos los teóricos del marxismo son pensadores llenos de vigencia. Entonces, nosotros tenemos la convicción de así como los esclavos vencieron a los esclavistas, así como la burguesía venció a la aristocracia, nosotros también, el proletariado, la clase oprimida de esta época, va a superar todas las taras y todas las opresiones que la clase opresora nos impone. Por eso estamos totalmente seguros de que incluso con derrotas, incluso la caída de la Unión Soviética, o ataques contra países como Cuba, o que hace 30 años la mitad del mundo era comunista, en países no socialistas, y ahora ya casi no hay países socialistas, eso no importa. Nosotros somos una parte muy pequeña de un proceso histórico que puede tardar cientos e incluso miles de años, pero los jóvenes comunistas tenemos la convicción total de que estamos del lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia es el lado de los oprimidos, de las mujeres, de las minorías, de los pobres, de aquellos que no tienen pan, y de todas las historias personales que seguramente todas y todos nosotros tenemos, y que podemos contar, pero se nos acabaría la noche en ese plan, así que tampoco es la idea. Como mencionaba hace un momento, en la Juventud Comunista somos teoría y práctica. Ahí he puesto un montón de imágenes de experiencias y carteles que hemos sacado en la Juventud Comunista del Perú. Porque, ok, ya, los comunistas sabemos que el marxismo, o pongamos, no somos comunistas, pero entendemos que Marx y Engels plantearon un marco teórico, unos lentes desde los que podemos leer la realidad y entender que la pobreza o el hambre o la miseria en realidad no son cosas arbitrarias que están ahí porque están ahí, sino que tienen motivos. Y que si tienen motivos, podemos analizar esos motivos, podemos analizar qué causa la pobreza y podemos cambiarla. El marxismo, por ejemplo, como ciencia, como parte de una ciencia, decía el filósofo francés Louis Althusser, exige que se estudie como tal y que se aplique como tal. ¿Qué hacen otras ciencias exactas, como por ejemplo la medicina? Cuando hay una pandemia como la que estamos viviendo, analizan al virus, analizan la infección que causa el virus, y una vez lo conocen, lo pueden cambiar. Pero tienen que estar agrupados, tienen que tener mecanismos, tienen que tener disciplina, tienen que tener conocimiento teórico. Ok, digamos que entendemos todo eso. Digamos que entendemos que, ok, hay que agarrar el marxismo como herramienta de análisis. Entendemos que la pobreza en realidad es un fenómeno social y que puede ser cambiado. Entendemos que el hambre es un fenómeno social y puede ser cambiado. Entendemos que la opresión de las mujeres o la opresión de las minorías o todas las experiencias personales que tenemos en realidad no son solamente experiencias personales, son fenómenos sociales causados por algo mucho más grande que nosotros. ¿Qué podemos hacer? Al final del día, a veces incluso pareciera que todo está perdido, decía Simone de Beauvoir. A veces pareciera que los opresores o que la realidad es mucho más fuerte. Y eso es algo que escuchamos mucho, ¿no? Cuando eres como joven eres comunista, pero cuando creces dejas de serlo, ¿no? Si a los 19 no eres comunista, no tienes corazón, y si a los 30 no eres conservador, no tienes cerebro. Porque claro, a veces es muy fácil ver la situación, ver el mundo, o incluso analizar cuántas cosas son fenómenos sociales y quiénes tienen el poder y quiénes no, y decir, oye, no hay nada que podamos hacer. Y eso es algo que se nos dice mucho a los comunistas también, que estamos luchando contra molinos de viento. Hay gente que incluso reconoce, sí, el marxismo tiene razón. El marxismo es una buena herramienta de análisis, pero jamás van a lograr lo que quieren. Pero de nuevo, no se trata solamente de mí, de Ereco Saín, no se trata de Valeria, no se trata de Bernardo, no se trata de 2 o 3 personas, no se trata de un cargo o 2 responsabilidades, se trata de un movimiento internacional, como mencionaba la compañera. El comunismo es internacional, el comunismo es internacionalista, porque luchamos por la emancipación de toda la humanidad oprimida. Pero para hacerlo, nos tenemos que agrupar, y tenemos que tener disciplina, tenemos que tener unidad. Hemos entendido la teoría, el marxismo como herramienta de análisis, pero hay que llevarlo a la práctica. Y todos los pensadores marxistas están de acuerdo en eso. Desde los clásicos, Marx y Engels, Lenin, hasta personas que desarrollan luego la teoría, como, no sé, Stalin, Hoxha, o pensadores marxistas hoy en día, Badiou, Zizek, Arendt, todos están de acuerdo en que la teoría hay que llevarla a la práctica. Y desde la Juventud Comunista del Perú y en el Partido Comunista del Perú, eso hacemos. No somos un partido que se quede en política porque, bueno, hay que ir al Congreso. O no somos un partido que quiera 5 alcaldías o que quiera capturar mañana la presidencia y por eso somos partido. No,
Nosotros somos partido porque entendemos que el partido y la juventud es un espacio donde personas que piensan igual y que entienden la realidad de la misma manera se agrupan para cambiarla. Porque yo puedo querer cambiar mucho el mundo, yo puedo ser activista e ir a todas las marchas, pero al final del día soy solamente una persona. Ya decía el famoso poeta chileno Pablo Neruda, y militante del Partido Comunista de Chile hasta su muerte, que cuando uno está en el Partido Comunista, uno no acaba en uno mismo. Y eso es una de las herramientas más valiosas que nos da el Partido Comunista. No acabamos en nosotros mismos. No se trata de algo personal o uno no entra para querer tener un cargo, uno entra porque está convencido de que dentro del partido y dentro de la juventud va a ser parte de algo mucho más grande que uno. Va a ser parte de un cambio, va a ser parte de una organización que todos los días trabaja con aquellos que no tienen pan, con los que no tienen educación, con los que no tienen dónde quedarse. Una organización donde somos prácticamente una familia. Entonces, en la juventud comunista somos teoría y somos práctica. Y esa es la importancia de militar para los comunistas en espacios como estos. Aquí iba a dejar el PPT, porque claro, esta es más una herramienta de apoyo visual que simplemente un derrotero histórico, ¿no? El PPT acaba aquí, pero no significa que la disertación acabe aquí. Aquí tengo una foto, porque es un poco personal, porque claro, a veces podemos usar términos un poco complicados, o a veces podemos decir cosas que no se entienden muy bien, o podemos decir cosas tal vez muy simplonas o muy simplificadas, pero al final todos son palabras. Esta es una de las fotos más bonitas que yo tengo de mi experiencia militando en la Juventud Comunista del Perú. Porque claro, como decía hace un rato, el comunismo es teoría. Aquí tengo libros de Engels, Badiou, Gilles, Althusser, Sartre. Claro, el comunismo es teoría. Pero el hecho de que también sea práctica, el hecho de que todos los días vayamos a trabajar y analicemos las realidades de cada uno de nuestros espacios, o el hecho de que, claro, ahora no se puede porque tenemos que estar en casa, pero cuando no había pandemia, por ejemplo, el hecho de que vayamos al partido, que vayamos al local, que vayamos a las marchas, que estemos comprometidos con el cambio, no solamente es un acto mecánico, no se trata de un saludo a la bandera, no se trata de saludar y salir en las marchas y luego irse a su casa. Lo político es personal, decía Simón de Beauvoir. Entonces, claro, llega un momento en el que entendemos que todas las cosas que pasan en nuestras vidas son políticas. Y para nosotros la política no es hacer un hospital, o la política no es votar cada 5 años. Por mucho tiempo nos han querido hacer creer que la política es eso. Política es políticos corruptos, o política es ir a votar, o un buen político es el político que hace un montón de obras. La política es un espacio de transformación. La política es la lucha entre los que tienen el poder y oprimen a la sociedad y los que no tienen el poder. Y luchan constantemente para obtener ese poder. Pero ese poder, para obtenerlo, ¿para qué es? Para mejorar el nivel de vida de todos, de todas y todos. Para asegurarnos de que en ninguna casa del Perú falte el pan o falte la luz. Para que ya no haya niños que tengan que ir a la vereda a ponerse debajo de un foco para poder hacer su tarea, para que ya no hayan colegios que se caen a pedazos, o para cuando hay crisis como las que vivimos en este instante, o como la que vivimos hace 3 años con el niño costero, no tarden años en reconstruirse el país, o no muera gente porque falta una cama, que es algo tan básico. Y ese es uno de los logros del sistema capitalista, hacernos creer que las cosas son así y que nunca van a cambiar. Pero si recordamos lo que dije hace un rato, claro, las cosas han cambiado. ¿El capitalismo ha existido siempre? No, el capitalismo es un sistema que tiene 300 años. El esclavismo duró más de 2000. La prehistoria duró más de 20.000 años sin ningún tipo de organización política ni económica. El feudalismo duró también casi 1500 años. El capitalismo tiene 300 años. Y el capitalismo globalizado, el neoliberalismo globalizante como lo conocemos hoy en día, tiene apenas 30. Sí, y estos son sistemas creados por la mano del hombre, por la mano de los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos, organizados en el Partido Comunista y organizados en la Juventud Comunista, podemos cambiar esa realidad. Podemos cambiar. Thomas Sankara, un comunista africano, al que le llaman el Che Guevara del África, decía, todo sistema creado por el hombre puede ser cambiado por la mano del hombre. Y esa es la promesa que tenemos los jóvenes comunistas. Lo personal es político. Entonces, claro, yo pongo
decir yo pongo mi vida al servicio suena como si fuese a ser un mártir, pero no se trata de eso, sino que yo pongo mi tiempo, yo pongo claro, mi espacio privado, yo pongo mi disponibilidad en el partido, no como una carga, o no porque quiero algo, no porque mañana quiero ir al Congreso o porque quiero ser presidente de la República. Lo pongo porque sé que lo personal es político, porque sé que yo puedo ser un agente de cambio, y por eso lo hago. Milito porque estoy convencido de que un mundo mejor es posible. Y en la Juventud Comunista del Perú y en el Partido Comunista del Perú, incluso con todas las cosas que se nos dicen, estas son las ideas que tenemos. Así pensamos los jóvenes comunistas, así pensamos los comunistas. Pensamos con la alegría de saber que todos los males que vivimos hoy en día van a ser cambiados, de que al final vamos a vencer, de que la historia no se detiene y que bueno, mañana podemos desaparecer todos los comunistas del Perú, pero no importa, la historia va a seguir avanzando hasta el triunfo final de toda la humanidad. Ya no, donde no falte pan, donde no falte electricidad, donde a ningún ser humano le falte la luz, donde en un mundo donde se producen 7.000 millones de toneladas de comida al año y se consumen solo 4, todavía haya hambre. Nosotros tenemos esa convicción. Por eso es que el Che Guevara decía, hasta la victoria siempre, en su contexto, claro. O por eso es que Sartre decía, el futuro de la humanidad es el comunismo, porque vivimos en el capitalismo y a veces la política de siempre y los partidos políticos de siempre, como la pelea que está pasando ahorita en el Congreso y entre el legislativo y el ejecutivo, nos hacen pensar dentro de la caja. Solamente existen partidos y existen cosas dentro del capital. Solamente la política es ir a votar. Solamente pueden ser cambiadas las cosas votando. O solo puede cambiar, o bueno, la pobreza nunca va a desaparecer. Claro, eso es dentro de la lógica del capitalismo. Los comunistas salimos de esa lógica. Nosotros desechamos la lógica del capital. Y como bien decía Valeria, recogiendo las palabras de la Mauta, construimos una humanidad nueva, a un hombre y a una mujer nuevos, dentro de un sistema nuevo, y con la convicción de que vamos a construir un mundo nuevo. Por eso, nosotros nos agrupamos en este tipo de espacios, como bien decía hace un rato, porque tenemos esa convicción. Y cuando yo estoy en este tipo de espacios, o cuando hace un par de meses antes de la pandemia iba al local en el centro de Lima, o iba a las marchas, o he pasado, es cierto, el camarada Bernardo aquí está presente y puede atestiguarlo, he pasado Año Nuevo y Navidades incluso con los camaradas y los compañeros de la Juventud Comunista del Perú y el Partido Comunista del Perú protestando. Y ese ceder mi tiempo no es porque a mí me guste caminar mucho por el centro de madrugada, es porque tengo la convicción de que cada pequeño paso que doy como persona, dentro del aparato que es el Partido Comunista y dentro de la Juventud Comunista, sirven para ir construyendo el camino hacia el socialismo y hacia un mundo mucho mejor al que tenemos ahora, con la convicción de que todas las cosas que hemos sufrido, todos los que estamos aquí presentes, los que estamos oyendo, los que estamos exponiendo y los que también están fuera de esta llamada, todo lo que sufren las personas hoy en día, todo lo que hemos sufrido, algún día la humanidad lo verá como un recuerdo, como algo, wow, en el siglo XXI, en el Perú, la gente, wow, hubo una pandemia y se murió porque no habían camas. Tenemos la convicción de que un mundo distinto es posible. Tenemos la convicción de que tenemos que trabajar todos los días para hacer que ese mundo nuevo sea posible y para traerlo. Y tenemos la convicción, como decía el amado Tomariatei, de construir un Perú nuevo en un mundo nuevo. Por ahí quedaría mi disertación. No me quiero alargar mucho por un tema de horarios y para poder ir respondiendo a las preguntas que seguramente han surgido. Entonces, claro, Bernardo, paso a ti y vemos cómo va el tema de las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, camarada Derek. Una muy buena exposición, de la misma forma que lo hizo la camarada Valeria. Bueno, agradecemos a ambos ponentes el día de hoy por su excelente participación y que seguramente hay muchas preguntas, muchas interrogantes el día de hoy. Les recordamos, compañeros, compañeras, amigos, a todas las personas que se han inscrito, que las preguntas son a través del chat y en caso quieran hacer uso de la palabra, por favor, es obligatorio que activen su cámara. Cualquier intervención subjetiva, camaradas, va a ser retirados inmediatamente de la sala. Las diapositivas, así como la semana pasada, se van a enviar por interno. Si requieren algún otro material, algún otro libro de eso,
se va a enviar también. El grupo de WhatsApp se va a crear, compañeras, recién en la tercera sesión para ir un poco filtrando y para que se puedan estar quedando únicamente los interesados. Entonces, sin más preámbulo, Valeria, si estás todavía por acá, por favor, y Derek, en todo caso, Sí, empezaríamos con las preguntas, compañeros y compañeras que ustedes tengan, por favor, si las quieren escribir por el chat, y si van a hacer uso del micrófono, por favor, es obligatorio que enciendan su cámara. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, este es el momento para que puedan responderlas. Sí, estoy seguro que con la compañera Valeria estamos leyendo en el chat. Adelante, Tajo, te leemos. Bueno, buenas noches. Gracias por las exposiciones. Yo tenía unas dudas con respecto a la última disertación porque entiendo de que hay muchas aspiraciones, muchos ideales, y en realidad en todo partido político creo que hay esas expresiones positivas a lo que aspiran los diferentes integrantes, pero no es un poco, comparándolo con, por ejemplo, con una religión o comparándolo con una iglesia, un poco fantasioso aspirar a un ideal tan inalcanzable, ¿no? Porque en realidad partimos del presupuesto también de que las personas somos diferentes, somos desiguales, tenemos diferentes capacidades, diferentes mentalidades. Entonces, llegar a ese ideal no es algo inalcanzable. Gracias. Gracias a ti, Tajo. Respondo a la pregunta, ahora que estamos, y es cierto, en realidad filósofos o escritores como Albert Camus, el francés, se salieron del Partido Comunista de Francia porque decían, sí, el marxismo es una religión. Porque claro, todos los seres humanos somos distintos, todos los seres humanos pensamos distinto, entonces es utópico. Pero poniéndonos en perspectiva, porque a veces desde la óptica personal somos muy pequeños, por ejemplo, cuando el Imperio Romano todavía existía y habían filósofos como Claudio Claudiano, que también fue emperador, a los que sus senadores le interpelaban acerca de la esclavitud o de una posible caída de Roma, Claudio Claudiano decía, Roma ha existido 500 años, el esclavismo siempre ha existido. Entonces, es tonto pensar que no va a ser así siempre, ¿no? A veces el poder que se ejerce desde arriba, en este caso el poder del capitalismo, parece inescapable, ¿no? Parece, claro, todos los seres humanos somos desiguales, siempre hay ideales dentro de todos los partidos que pueden incluso sonar un poco mesiánicos, sí, es cierto, la liberación de toda la humanidad oprimida puede sonar un poco religioso, pero no es religioso en la medida de que usamos un método de análisis que está bañado en la realidad. El método de análisis marxista se llama el materialismo, materialismo dialéctico. Nosotros, los postulados que decimos y que proponemos están todos escritos y todos pensados desde la realidad material, de leer la realidad. Entonces, claro, si hemos leído la realidad, estamos seguros que podemos cambiarla. En el mundo nunca se ha alcanzado el comunismo, pero los proyectos socialistas que han habido han logrado cosas maravillosas. La China comunista en los últimos 60 años ha sido el país que ha sacado más de 200 millones de personas de la pobreza. O, por ejemplo, en la Alemania del Este se alcanzó una paridad exacta entre hombres y mujeres. Tomás Sankara, después de gobernar 4 años en Burkina Faso, vacunó a todos los niños del país. Entonces, puede sonar mesiánico, pero como salía en la presentación de la compañera Valeria, y como decía Rosa Luxemburgo, los comunistas no luchamos porque todos pensemos igual o por algo inalcanzable. O como bien decía Eduardo Galeano, claro, puede sonar utópico. ¿Qué es una utopía? Una utopía es algo que está lejos, es como el horizonte. ¿Y qué pasa cuando tú caminas hacia el horizonte? Si tú das 10 pasos, el horizonte se aleja 10 pasos. Pero para eso sirven las utopías, para ir caminando. Y el socialismo es eso. Es un método de análisis y una herramienta de transformar la sociedad. Y si mañana solucionamos la pobreza a los marxistas, pongámosle, seguramente van a aparecer muchos problemas más, pero esos problemas los vamos a ir agarrando desde el marxismo, leyendo desde el marxismo e ir solucionándolos. Entendemos que en el capitalismo existen contradicciones que por la misma lógica del capitalismo no pueden ser superadas. En el capitalismo no se puede acabar con la pobreza porque el capitalismo necesita pobres. En el capitalismo no se puede acabar con las relaciones desiguales de producción
empresarios opresores o burguesía opresora y trabajadores oprimidos, porque el capitalismo necesita esas lógicas. Por eso es que nosotros los marxistas no solamente proponemos cambios dentro del capitalismo, que lo hacemos, porque nuestra realidad inmediata es mejorar la realidad de nuestros compatriotas inmediatamente, porque las realidades del pueblo y las necesidades del pueblo son urgentes y son inmediatas, pero aspiramos a algo más. Aspiramos a salir de la lógica del capital, que claro, hace que muchas de nuestras aspiraciones como, oye, que ya no hay hambre en el mundo, parezcan imposibles. Pero como mencionaba, en un mundo donde se producen 7.000 millones de toneladas al año, se consumen solo 4 y todavía existe el hambre, o en un mundo donde la genialidad humana ha logrado erradicar la viruela o casi erradicar la polio, los seres humanos somos una fuerza de transformación tremenda. Y lo más fuerte de nosotros es nuestra voluntad. Y esa voluntad, puesta hacia el cambio real y hacia el cambio popular, puede hacer camino al caminar. Es cierto que la utopía tal vez tarde miles de años en ser alcanzada o nunca la alcancemos, pero esa es la idea, ir caminando hacia la utopía. Gracias, compañero, por su pregunta. Un abrazo. Leo también, claro, por un tema de tiempo, sería lo ideal que yo pueda responder unas 10 preguntas y tú, Valeria, también puedas responder. Me parece que hay un par en el chat. En todo caso, si alguien más quiere preguntar por audio, que prenda también la cámara y te paso la palabra para que puedas responder algunas en el chat, Valeria, y luego vamos así, viendo, haciendo camino al caminar también ahorita. Sí, compañeros, una aclaración nomás para todo, por favor. Las preguntas de hoy día se van a rever en función al tema que se ha expuesto. El resto de preguntas e interrogantes se van a responder en la semana, como se ha hecho en la anterior clase, a través de un video, aclarando cualquier duda, no solo para no mezclar las intervenciones y que no se genere un orden, nada más. Ya, bueno, acá veo una, esta de cuál es la posición del partido frente al socialismo del siglo XXI. El micrófono. Gracias. Decía, nosotros hablamos que somos seguidores del pensamiento de José Carlos Mariátegui y él hablaba de creación heroica. Entonces, en ese sentido, creemos que, y al ser dialécticos, el hecho de interpretar la realidad y en base a eso construir una nueva forma de gobierno, una nueva forma de sociedad, creemos que justamente ese término de socialismo del siglo XXI va acorde con eso, ¿no? Porque no podemos imitar, como ya se había dicho en las exposiciones, experiencias de otros países, ¿no? Entonces, cada país, de acuerdo a sus características, como en el caso de, han mencionado ahí Venezuela, Bolivia, Ecuador, han tratado de ir construyendo justamente escenarios, o como bien ellos mismos han dicho, estaban en construcción del socialismo, porque no se consideran como sociedades socialistas, sino que estaban en construcción, y en esa construcción estaban descubriendo justamente el camino que iban a seguir, justamente para no ser dogmáticos y fieles seguidores de los textos o de las experiencias anteriores. Entonces creemos que de eso nos habla de la Mauta, ¿no? Justamente de construir en base a nuestras particularidades, a nuestras realidades, y en ese sentido el Perú también tendrá que ver, nosotros, si es que en algún momento llegamos ya al momento de construir el socialismo, cómo lo vamos a construir, cuáles van a ser los pasos, los procedimientos. En este contexto histórico, nosotros, los militantes del partido, hablamos del nuevo curso, porque entendemos que hay situaciones que el capitalismo no ha logrado conseguir para este momento histórico, no ha zanjado ciertas cosas. Entonces el tránsito de un estadio al otro no va a ser posible si no se van dando esas etapas. ¿Y qué planteamos frente al nuevo curso? Nosotros justamente eliminar el cambio versus el continuismo, o sea, queremos generar un cambio hacia un gobierno democrático, amplio, de ancha base social, donde todos y todas podamos participar. ¿Eso es socialismo? No, pero nos va a permitir pasar a la siguiente etapa y construir y descubrir cómo vamos a forjar esta nueva sociedad que nosotros anhelamos, ¿no? Entonces creemos que va en esa lógica, ¿no? Lo que nos hablaba Mariátegui de creación heroica. Gracias, compañera. Leo también una pregunta muy interesante en el chat, Y hace la pregunta. El uso positivo del poder, si este fuera ejercido por parte de los comunistas, ¿cómo garantizarlo? ¿Cómo evitar el gulag de Stalin, las purgas, el espionaje, la vigilancia constante? Claro, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y en especial porque la figura de Stalin es una figura muy controvertida y tú le preguntas a 100 comunistas y los 100 comunistas van a tener una respuesta distinta acerca de Stalin, ¿no? Pero
el uso positivo del poder es también un término un poco ambiguo. Por ejemplo, no existe un uso positivo del poder como lo entendemos en el poder. Al menos, por ejemplo, en mi campo de especialidad, en la ciencia política, entendemos que el poder no es positivo ni es negativo. El poder es poder. Entonces, claro, y el análisis marxista que propone, por ejemplo, el uso positivo del poder para la CONFIEP es que el Estado siga haciéndose pequeño y no importa lo que le pase al pueblo, que siga beneficiando los grandes intereses empresariales. Obviamente, si mañana se toma el poder o el aparato estatal y los comunistas legislamos, hacemos leyes o tomamos medidas a favor del pueblo, ese uso del poder que es a favor del pueblo va a ser en realidad un uso negativo del poder para las personas que tienen intereses contrarios al pueblo, ¿no? Ahí me gusta poner mucho un ejemplo. Yo soy el hijo de un obrero jubilado. Entonces, si a mi padre le suben la pensión, también hay que subir impuestos. Y si suben los impuestos, ¿a quién se los van a cobrar primero? A los más ricos. Entonces, a los más ricos no les conviene que a mi padre le suban la pensión. Entonces, va por ese lado. Y eso es una contradicción. Y esas contradicciones los marxistas las analizamos desde la dialéctica. Entonces, más que un uso positivo del poder, y entiendo que la pregunta va por el tema de cómo en una sociedad comunista o en una sociedad socialista, en un Estado socialista, se legisla que el poder se use a favor del pueblo. Aparatos como el partido, en realidad, tienen, como mencionaba la camarada, estatutos internos, estatutos disciplinarios. En el partido, todos somos revocables inmediatamente de un cargo. Entonces, claro, el partido tiene sus propias estructuras de depuración y de disciplina, y el partido no solamente es una persona. Detrás de Stalin había todo el Partido Comunista de la Unión Soviética que revisaban que Stalin cumpla o deje de cumplir las cosas que el Soviet Supremo o que el partido planteaba. Entonces, el partido tiene estas estructuras de balance de poder que se aseguran de garantizar que los comunistas usemos el poder en beneficio del pueblo y, bueno, lamentablemente, en detrimento de aquellos que están en contra del pueblo, ¿no? Más o menos por ese lado de la pregunta. A ver, por acá veo de Dani Alexis. ¿Cómo planificaríamos la economía en un futuro gobierno del partido? A ver, cuando hablamos de economía y cuando nos preguntan de economía los comunistas, como que piensan que ahí ya nos agarran porque lo que queremos es tumbarnos la economía, queremos nacionalizar todo y acabar con la propiedad privada y ya, ¿no? Incluso ha habido oportunidades en las que dirigentes tradicionales de nuestro partido, como Orlando Breña, el mismo camarada Alberto Moreno, han salido a la prensa y os han dicho, por ejemplo, que nosotros no estamos en contra de la propiedad privada. No, y fue como que, ¿cómo los comunistas están diciendo que están a favor de la propiedad privada? Lo que estamos de lo que estamos en contra es de que se genere la acumulación de la riqueza, ¿no? Podemos estar de acuerdo de que surja una industria nacional, ¿no? Que genere desarrollo para el país, con un proyecto de desarrollo nacional sostenible, ¿no? Con una idea, una visión de país, pero que no sean las grandes empresas transnacionales las que vengan a definir la suerte de los peruanos y peruanas. Entonces, justamente por ahí parte, o sea, hemos dicho, los tiempos han cambiado, las reglas del mercado, la economía han cambiado. Negar eso es negar justamente que todo está en constante cambio y en movimiento y estaríamos negando nuestra propia teoría, ¿no? Entonces tenemos que justamente buscar herramientas y para eso tenemos que cualificarnos. O sea, en nuestras filas necesitamos justamente economistas que desde nuestra visión, con nuestros principios, puedan ayudarnos a generar un programa específico para el sector económico. Porque si nosotros decimos que queremos llegar al gobierno para generar cambios en esta nueva etapa que le llamamos nuevo curso, tenemos que prepararnos para gobernar y para eso tenemos que tener los cuadros que conozcan de esas especialidades. O sea, tenemos que tener especialistas en economía que nos digan, bueno, con sus conocimientos técnicos, pero también con los principios ideales comunistas, puedan ayudarnos a plantear alternativas viables y concretas. Igual en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, etcétera, ¿no? Pero tenemos que ir acorde a eso, no nos vamos a tirar abajo el mercado, no se va a ir, no es que las familias van a perder sus empresas, no, o sea, tenemos que ver que todos sigan generando ingresos, recursos, pero que esto no perjudique a la mayor cantidad de la población, o sea, la gran población tiene que ser beneficiada. Los sectores estratégicos, los recursos estratégicos tienen que ser sí o sí propiedad del Estado, es decir, propiedad de todos los peruanos. Eso es innegable, o sea, no podemos permitir que sigan viniendo otras nacionales y se lleven nuestros recursos. Eso sí, en eso sí estamos en contra. ¿Tiene que haber actividad extractiva? Sí, pero de una manera responsable, ¿no? Entonces, no es que estemos en contra
del avance económico, de generar ingresos, pero tenemos que velar siempre por el bienestar de todos y de la gran mayoría. Sí, más bien preguntar si hay alguna compañera, algún compañero que quiera hacer una pregunta por audio para que Hola, la pueda formular hola, ahí. Derek, ¿qué tal? Sí, me gustaría hacer una consulta. Ujú. Sí, voy entonces. Sí, te escucho. Sí, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitarles por la ponencia, la verdad que ha sido muy, muy provechosa. Me ha ayudado a resolver varias dudas que tenía, ¿no? Y mi pregunta va más que nada por cómo el comunismo ha evolucionado en todo este tiempo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el capitalismo ha evolucionado bastante desde cómo Marx lo concibió. Desde el momento que Marx concibió el capitalismo, Marx dijo que el capitalismo se transformaría en imperialismo, que iba a anidar en todos los países, iba a hacerse con los recursos naturales, etcétera, ¿no? Y bueno, y efectivamente sucedió eso, ¿no? La globalización que no es más que el imperialismo norteamericano, ha hecho eso, ¿no? Se traduce en eso. Y últimamente, en las últimas décadas, surgió el posmodernismo, ¿no? Que le hizo creer a las personas de que ellos eran dueños de su propio destino, ¿no? De que la historia estaba fragmentada en diferentes islas, ¿no? En que ya no hay una historia lineal, etcétera, ¿no? Pero las condiciones materiales persisten, ¿no? Las personas tienen que ir a trabajar por muchas horas, no ven a su familia por mucho tiempo, permanecen en el trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, esto ha hecho que el poder del capitalismo esté ahí, ¿no? Siga presente, ¿no? Y creo que el poder es invisible, ¿no? No solo se ejerce y el poder es invisible, por eso es que muchas personas creen que no existe una solución más allá del sistema, ¿no? Se ha internalizado profundamente los problemas de la propiedad privada sobre los medios de producción, se ha internalizado el tema de que una persona tiene que trabajar necesariamente para una empresa y crecer individualmente, ¿no? Cada uno por su lado y así llegarían al beneficio de la sociedad, ¿no? Y con el neoliberalismo extremo de las últimas décadas también, este problema se ha acentuado. Y mi consulta va por ahí, ¿no? ¿Cómo el comunismo está respondiendo a estos nuevos retos que trae consigo el capitalismo, ¿no? Básicamente eso. Gracias. Sí, Julio, muchísimas gracias por la pregunta. Y claro, es también un tema de debate hasta filosófico dentro de los círculos comunistas, porque de nuevo, en el partido y en la juventud hay 100 comunistas y los 100 comunistas le hacen la pregunta y te van a dar respuestas distintas. Yo he mencionado, por ejemplo, autores y conozco compañeros que me dirían, no, Badiou es un posmodernista o cosas de ese estilo. Entonces, claro, pero esa es la magia del marxismo, que incluso a día de hoy siguen habiendo autores que siguen teorizando. Y como bien mencionabas, Marx hablaba de este capitalismo que se iba a globalizar, y luego Lenin, Marx nunca llega a vivir esta época, muere en 1884, entonces cuando Lenin le toca teorizar acerca del marxismo, él ya vive en esta época donde el imperialismo ya se dio como fenómeno en buena parte de Europa y el capitalismo en buena parte del mundo occidentalizado. Pero, por ejemplo, cuando Lenin teorizaba, todavía el África respondía a lógicas coloniales. O un par de años antes de que Lenin muera, Mariátegui mencionaba que en Latinoamérica, por ejemplo, el derrotero histórico había sido distinto y todavía subsistían, y hasta muy entrado el siglo XX, lógicas feudales en un país capitalista como el Perú. Entonces, claro, el comunismo como método, el marxismo como método de análisis tiene que ir respondiendo, tiene que ir eh, actualizándose y los teóricos trabajan sobre esa base. Entonces, respondiendo a tu pregunta más o menos por el lado del posmodernismo, y creo que la pregunta va más bien por el lado también de cómo respondemos los comunistas que todavía recogemos este marxismo clásico, pongámosle, con todas las actualizaciones que tiene con los teóricos que han ido acompañando el movimiento a lo largo del tiempo, a las realidades del capitalismo de hoy. Y sobre ese posmodernismo, claro, han habido autores y autoras que dicen, no, la lucha ya no es de clases, ahora la lucha es de razas, o en realidad nunca existió la lucha de clases. Pero en realidad el posmodernismo es una escuela de pensamiento, o los críticos del posmodernismo tienen una escuela de pensamiento muy amplia. Entonces, por un lado tenemos posmodernistas como Francis Fukuyama, que cuando cayó el muro de Berlín dijo, se acabó,
nunca más van a haber luchas ideológicas y el capitalismo es el sistema que va a existir para siempre, que es una posición bastante idealista, diríamos los marxistas, pero luego tenemos autores que también se enmarcan dentro del posmodernismo, como por ejemplo Slavoj Žižek, o dentro de las lógicas del posmodernismo y de este marxismo que se dedica también al análisis discursivo, que tiene sus coqueteos con el psicoanálisis o con la escuela francesa del pensamiento marxista, que dicen, oye, no, eso no es cierto. Y crisis como la del 2008 y 2009 o la pandemia hoy en día demuestran que el capitalismo es un sistema que incluso hoy, después de haber derrotado a su principal enemigo ideológico, materializado como Estado, como fue la Unión Soviética, por ejemplo, es un sistema que todavía se sigue tambaleando por sus propias lógicas internas, que no son para nada lógicas, y por sus propias contradicciones. Entonces, en el mundo de la academia se puede teorizar mucho acerca de raza, acerca de género, acerca de discurso, acerca del yo, acerca del ello, pero como bien dices, la realidad es que la gente se sigue levantando todos los días y sigue yendo a trabajar y el poder se sigue ejerciendo. Entonces, los comunistas, y en especial los que recogemos el marxismo clásico, pero también leemos, y hablo desde mi caso muy particular, los que también recogemos pensamientos marxistas de la escuela francesa, por ejemplo, planteamos que el marxismo como herramienta de análisis se ha actualizado a la realidad de hoy en día, que está muy fragmentada, porque bueno, el hecho de que el posmodernismo haya fragmentado las lógicas de hoy en día, ya no solamente en grandes relatos como solamente clase, sino género y raza, o identidades, por ejemplo, hace que esas identidades también existan, o que estas islas de pensamiento, como mencionabas, también existan, por lo que también hay que analizarlas y hacer el link, la unión. Y en espacios como la Juventud Comunista del Perú hacemos esa unión. Un ejemplo puede ser que los comunistas participamos en la academia de nuestras respectivas universidades y seguimos teorizando desde el marxismo. O, por ejemplo, como mencionaba Valeria en su exposición, movimientos feministas en todo el mundo que ahora se dedican a criticar y eso está bien, critican el patriarcado, critican el machismo, critican la violencia ejercida por los varones, que incluso un varón comunista puede ser machista. Eso no, claro, eso sucede y puede suceder. Eso podríamos decir es una lógica identitaria posmodernista, pero ¿cuál es nuestro papel como comunistas? Dar la base y hacer que esa lógica posmodernista identitaria tenga la unión al análisis marxista que dice, ok, puedes criticar desde la raza o puedes teorizar desde el género, pero teniendo en cuenta el marxismo. Y hay autores que hacen eso, Franz Fanon desde raza, Butler desde género, entonces Federici desde género. Entonces, claro, el tema es ese. A esa lógica del posmodernismo nueva, el marxismo responde con nuevas teorizaciones. Así que por ese lado. Gracias, Julio, por la pregunta. Bueno, por acá veo a Rodrigo que dice, ¿qué opinas de los comunistas que no incluyen la lucha feminista como una prioridad del comunismo contemporáneo o que la consideran un eje secundario del cambio? Bueno, ya hemos dicho, y creo que ha quedado claro que o sea, en las filas del partido no estamos ajenos de que aspectos liberales o neoliberales se incorporen, ¿no? Y como bien ha dicho ahorita Derek, hay cosas que están ahí, pero si somos comunistas tenemos que empezar a batallar contra eso, ¿no? Entonces, hablábamos también que dentro de los principios del partido estaba la crítica y la autocrítica. Entonces, justamente es eso que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a criticar cuando se ve ese tipo de prácticas o comentarios, porque no solamente necesariamente tiene que haber alguna acción concreta, sino hasta comentarios. Que es cierto, como bien ha dicho Derek, existe también el machismo en nuestras filas, existe, ¿no? Y son cosas con las que tenemos que combatir, ¿no? Pero no se trata de estigmatizar al enfermo o de sacar al enfermo, sino lo que queremos es justamente curarlo, y ahí va la importancia de la crítica. Entonces, es una tarea mucho más fuerte la que tenemos que hacer. Tenemos que educar también a los compañeros dentro de la organización, y es un tema que se debe involucrar a todos, incluso en todas las escuelas de formación debería incluirse temas de género o temas de feminismo marxista. No solamente deben ser, por ejemplo, en escuelas de mujeres del partido, sino debe ser en todo tipo de escuelas, ¿no? Debe ser un eje transversal también que se considere, porque la lucha de las mujeres no solamente, en nuestro caso, o nuestro entender, es por la lucha y reivindicación de las mujeres, sino porque es para avanzar a una transformación mayor. Entonces, existen estos casos, pero tenemos que empezar también a combatirlos. Y si, bueno, ya no se puede, yo sí creo que, y como señalé en nuestro estatuto reciente que se ha aprobado el año pasado, hay un capítulo específico sobre la mujer comunista y hay artículos específicos sobre la violencia y sobre el trato hacia las camaradas mujeres, ¿no? Entonces hay que ser
muy precisos con eso y tenemos que empezar a demostrar con la práctica lo que predicamos. Entonces yo no puedo decir, o un camarada no puede decir la liberación femenina, que apoyábamos a las compañeras, pero en su casa no hacen nada o están golpeando y maltratando a sus compañeras, ¿no? O ni siquiera le pasan la pensión a sus hijos. Entonces, ¿de qué comunista estamos hablando? Entonces, dentro de las filas de nuestro partido también tenemos que ser críticos de esas cosas. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, si queremos que el partido crezca, mejore y que realmente vean que somos una organización seria, tenemos que también tomar de forma seria esas cosas, ¿no? Y no con la intención de perjudicar a los compañeros, sino con la intención de que mejoren. Y de alguna manera también brindar la confianza a las compañeras que puedan expresar libremente y si tienen algún tipo de violencia o de problema, también tengan la libertad de recurrir, ¿no?, a la organización, porque como bien se ha dicho, somos una familia y dentro de una familia tenemos que apoyarnos todos, ¿no? Entonces, es un trabajo diario que hay que hacer. Como digo, es un aspecto que de repente por muchos años lo hemos dejado de lado y creo yo que en los últimos años se está tomando de manera más seria y creo que en las generaciones más jóvenes esto va a ser mucho más fácil, ¿ya? Porque yo trabajo en secundaria y sinceramente yo veo que los adolescentes tienen un poco la mente más abierta con ese tema de acabar con la discriminación de cualquier índole, ¿no? Tienen una posición más clara, te argumentan, te investigan, no se dejan llevar por parámetros, por estereotipos, ¿no? Incluso te argumentan si están a favor o no del aborto, de la unión civil, o sea, se puede con los jóvenes realmente construir un mejor Perú, un mejor país, ¿no? Y justamente lo que necesitan son espacios como estos donde tú puedas querer construir algo. Entonces, esos espacios son importantes para ello, ¿no? Para que justamente aquellos camaradas que ingresen a las filas de la Juventud Comunista ya ingresen al partido con una formación correcta, que identifiquen cuáles son los errores que no deben cometer, para que asuman una militancia que realmente contribuya a construir el partido que queremos, el Partido Revolucionario de Masas, y ayude a construir la transformación del país. Gracias. Hay también una pregunta, no, bueno, un compañero dice, Marco Bellido, pide la palabra. Marco, ¿te escuchamos? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, se te escucha. Muy bien. El tema de hoy día, buenas tardes primero, buenas noches, soy de Arequipa, soy Marco Bellido, dirigente estudiantil, tengo 16 años. Mi familia ha sido de tendencia de izquierda, han trabajado con Horacio Ceballos. Y mi pregunta es la siguiente sobre el tema de cómo pensamos los jóvenes comunistas. ¿Cómo pensamos los jóvenes comunistas sobre la comunidad LGTB? Mucho se ha hablado sobre esto, la posición de los comunistas, sobre esta comunidad que son unas minorías sexuales, ¿no? También se ha hablado que el Che Guevara y que varios comunistas han matado a varios de ellos. Quisiera saber cuál es su posición y si esto es cierto o no. Muchas gracias. Saludos desde Arequipa. Un saludo enorme a Arequipa, Marco. Qué gusto saber que tu familia tiene tradición de izquierda y que han trabajado con Horacio Ceballos. Mi abuelo, por ejemplo, también por ambos lados de mi familia tenemos tradición de izquierda. Entonces, claro, entiendo lo que se siente y muchísimas gracias por la pregunta. Respecto a lo de las minorías sexuales, a ver, claro, siempre se esgrime este argumento contra los comunistas de que, por ejemplo, ¿cómo pueden estar a favor de la unión civil o de las comunidades LGTBIQ si es que el Che Guevara asesinaba homosexuales o Stalin en cartas privadas suyas decía que la homosexualidad era un vicio burgués? Primero tenemos que contextualizar. Y eso no es marxismo, eso no se trata solamente de marxismo, sino en general. Un análisis histórico tiene que ser contextualizado. Por ejemplo, si le preguntamos a Marx sus opiniones sobre raza, probablemente sea un poco racista. O si le preguntamos a, no sé, José Carlos Mariátegui su opinión acerca del ello, el yo y la realidad del subconsciente con, no sé, con la realidad de clase del ser humano, nos va a preguntar qué es eso. Entonces, claro, hay que entender a las personas en su contexto. Por un lado muy puntual, también se dice que el Che Guevara, por ejemplo, tenía campamentos donde a los homosexuales se les reformaba o se les obligaba a hacer trabajos forzados, y eso es falso. O sea, el Che Guevara o Fidel Castro o los líderes de la Revolución Cubana tenían campamentos donde la juventud,
donde los jóvenes, miembros de la Unión de Juventudes Comunistas de Cuba, hacían obras públicas, porque tenemos que recordar que la Cuba que toma el Partido Comunista de Cuba es una Cuba muy atrasada, una Cuba en La Habana donde habían casinos enormes, pero en el resto del país no había absolutamente nada. Ese país era un casino flotante, y lo decía el presidente Kennedy. Ningún comunista lo dijo el presidente Kennedy. Cuba es un casino flotante. Entonces, claro, dentro de estos campamentos se decía que habían jóvenes que eran homosexuales, y en una entrevista de prensa muy puntual el Che Guevara responde que el trabajo los va a hacer hombres, pero no se trata de trabajos forzados, son de nuevo trabajos que hacían jóvenes voluntarios de la Unión de la Juventud Comunista de Cuba en, no sé, refaccionar carreteras o levantar casas para los que no tienen casa. Entonces, obviamente es un comentario homofóbico, por supuesto, y es un comentario cargado de machismo, pero le estamos pidiendo a una persona que nació en 1926 más o menos, que sea y que tenga la misma conciencia de género, o que tenga la misma conciencia acerca de temas de libertad sexual o de minorías sexuales, que nosotros que vivimos en el 2020. Es como juzgar a Napoleón con las lógicas que tenemos hoy en día. Y eso es injusto, tanto para el Che Guevara como lo sería para Napoleón. ¿Cuál es la posición del Partido Comunista? Y como lo mencionó Valeria en su exposición, y como también lo mencioné yo, los comunistas estamos en contra de cualquier tipo de opresión, venga de donde venga, y porque entendemos que la opresión, como lógica en sí misma, es producto de la sociedad de clases. Cuando los comunistas decimos queremos la liberación de la humanidad oprimida, es la liberación de la mujer, y es la liberación de la comunidad LGTBIQ, y de las minorías sexuales, y de las minorías raciales, y de cualquier persona que sufra opresión en cualquier parte del planeta. Porque al final del día, somos seres humanos, somos marxistas y estamos en contra de cualquier forma de opresión. Entonces, la posición del Partido Comunista es esa. Y en el estatuto está, en la juventud, ojalá lo pudiese tener acá para enseñarlo, pero en el estatuto está. Está prohibida cualquier tipo de discriminación, y los jóvenes comunistas luchamos para acabar con cualquier tipo de explotación. Eso ahora. Pero si preguntáramos acerca del Che o Stalin, la respuesta sería esa. Hay que entenderlos dentro de su contexto, y para eso los comunistas somos críticos y autocríticos. El Che no era Jesús, Stalin no era una persona no es una cabeza de doctrina. Nosotros podemos criticar a los comunistas del pasado y mejorar en donde han fracasado, y donde han fallado, y donde han flaqueado. Y estamos seguros que de aquí a 40 años los comunistas que nos sigan también nos criticarán a nosotros, porque si no lo hicieran, no serían comunistas. Gracias, camarada, por su pregunta. A ver, acá hay una pregunta de Daniel González, dice, ¿de qué manera debemos aprovechar la actual crisis del neoliberalismo a causa del COVID en la realidad peruana? Ya, bueno, nosotros creemos que esa es una oportunidad importante para nosotros, no solo para nosotros como comunistas, sino para la izquierda en general, porque ya la población ha ido dándose cuenta, porque lo está viviendo con esta pandemia, que este modelo no va más, que este modelo ha generado desigualdad, ha generado enriquecimiento, dejando de lado sectores primordiales como la salud, la educación, que es lo que estamos viendo, que está en crisis. Entonces, es un momento oportuno porque la población ya se está dando cuenta de que esto no funciona. O sea, ¿qué ha pasado con el dinero en los hospitales? ¿Por qué están cayendo? ¿Por qué los médicos están muriendo? ¿Por qué no tienen los implementos? ¿Por qué demoran por qué no hay camas UCI en los colegios? O sea, ¿por qué los estudiantes no pueden acceder a la educación? O sea, ¿por qué los chicos tienen que irse al cerro a captar la señal de la radio o la televisión? ¿O por qué tengo que estar llamando a cada rato a mis estudiantes porque ya no quieren estudiar porque tienen que salir a trabajar? ¿O por qué semanalmente vemos los reportes y son menos los estudiantes que están en clases? Entonces, la gente se está dando cuenta porque lo está viviendo ahora sí en carne propia, pues ahora sí ha afectado no solamente a su propia familia, a sus bolsillos, su integridad emocional y todo lo demás. Entonces, es un momento propicio justamente para decir, bueno, sí, acá estamos, miren, hemos estado hablando de que existe el neoliberalismo, porque hemos sido de los que hablábamos siempre del neoliberalismo, que este modelo está en crisis, que lo único que busca es explotación, discriminación, que no está a favor de nosotros, de todos y de todas. Entonces, es un momento para demostrar que hemos venido hablando de esto hace muchos años y que tenemos una propuesta seria para este país, que queremos cambiar las cosas, que queremos que ya no hayan hospitales que estén colapsados, o sea, queremos que los médicos estén trabajando en buenas condiciones, que todos tengan el acceso a la salud. O sea, no es justo que existan personas que han estado falleciendo por COVID porque no tienen dinero para pagar en una clínica, o sea, para que todos puedan ser atendidos de la mejor manera. No es justo que haya estudiantes de la escuela privada que puedan tener sesiones como estas, por ejemplo, que tenemos por plataformas virtuales, y hay estudiantes que solamente se comuniquen por WhatsApp
o otros que solo escuchan la radio y nunca se comuniquen con sus profesores. Entonces, esas cosas tienen que cambiar y es el momento propicio para dar a conocer nuestras ideas. Es el momento propicio para que difundamos lo que pensamos los comunistas y es el momento propicio para que desde nuestro espacio partidario sigamos construyendo la unidad de la izquierda. Porque obviamente este cambio, este tránsito hacia construir el socialismo, que no lo dejamos de lado, tiene que tener muchos actores. Tenemos que juntar esfuerzos con todos los que quieren un cambio. Y en ese sentido tenemos que trabajar la unidad más amplia de la izquierda con todos los sectores progresistas que quieren el cambio y que entienden que este modelo no va más. Entonces, tenemos una responsabilidad casi histórica, ¿no? Porque casi todo estaba a nuestro favor para que la población venga hacia nuestro lado y nos vea como una opción seria. No estamos viendo lo que está pasando en el Congreso. O sea, vemos todo ese circo, la gente está decepcionada de los políticos tradicionales. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué proponemos? Entonces tenemos que justamente asumir en este momento nuestro rol y comenzar a difundir por todos lados lo que proponemos, lo que pensamos y a construir opciones viables, a construir liderazgos, que es lo que no tenemos desde la izquierda, ¿no? Que gente que se identifique con los sectores sociales, que representen a sectores que son vulnerables y que tenga una propuesta viable y concreta para lo que este país necesita. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad. O sea, tenemos programa, tenemos proyectos, tenemos ideas. ¿Qué es lo que falta? Difundirlo. Porque, como bien se ha dicho, nos han estigmatizado, nos han inventado muchas cosas, y la gente a veces lo cree porque hemos cometido el error de no darlas a conocer. O sea, antiguamente el Partido Comunista era un partido clandestino. Hoy en día ya no lo es. O sea, no te van a llevar a la cárcel por decir que eres militante de Patria Roja. Y si te llevan, te sueltan al toque. O sea, no es que te quedas ahí, ¿no? Entonces, tenemos que dar la cara, tenemos que decir lo que somos, tenemos que expresar lo que pensamos, lo que proponemos, y ese es el momento clave justamente, ¿no? Aprovechar que este modelo ya se ha visto en nuestro país, no va más, y que la gente está buscando cambios, quiere mejoras para su vida. Entonces tenemos que ponernos las pilas, la juventud tiene que ponerse las pilas, porque es el momento para poder irradiar nuestras ideas y conseguir el mayor apoyo de la población. Hay una pregunta muy interesante y la plantea Cristian 1993. ¿Qué opinión tienen sobre Simone de Beauvoir, quien se manifestó a favor de la pederastia en el periódico francés Le Monde? Esta publicación de 1975 de Le Monde responde también a una realidad histórica. Y es una pregunta que se le hicieron también a Camila Vallejos, diputada del Partido Comunista de Chile, en Chile, en el Congreso chileno. Se le hicieron por Twitter, en realidad. Y diciendo que no debería haber usado una polera de Beauvoir porque Simone de Beauvoir hizo alusión a la pederastia. Lo que sucedió en la Francia de esa época es que a 3 franceses se les estaba juzgando por haber tenido relaciones sexuales con personas menores de edad. En este caso, en Francia, la edad de consentimiento, lo que entendemos como la edad para consentir una relación sexual o una relación interpersonal con otra persona, valga la redundancia, en esa época estaba ligada totalmente a la mayoría de edad. Uno consentía a partir de los 18. Entonces, en esta época, filósofos como Simone de Beauvoir, pero también como Jean-Paul Sartre o otras personalidades de la época, Louise Althusser o su esposa, la socióloga, no me acuerdo del nombre de su esposa, pero una socióloga reconocida, y firmaron una proclama en donde pedían que el Estado baje la edad de consentimiento, reduzca la edad de consentimiento porque el individuo es libre de consentir. No digo que esté a favor de eso, pero es lo que ellos ponían en esa proclama en Le Monde, y donde Simone de Beauvoir también se manifestó, porque decían que, bueno, claro, eran menores de edad, era una persona de 13 años, de 15 años, pero están en libertad de decir que quieren, porque, bueno, decían que querían. Eso es lo que yo estoy diciendo para que luego salgan titulares, Derek Osaín está a favor de que las personas de 13 años, no. Eso es lo que decían ellos en Le Monde, y hoy en día sabemos que la infancia o la pubertad o la adolescencia temprana no es un espacio donde estemos totalmente formados para consentir. Por eso en el Perú, por ejemplo, la mayoría de edad son los 18 años, pero la edad de consentimiento son recién los 16, si no me equivoco. Pero claro, jamás los 13 o los 15. Entonces, ¿podríamos decir que Simone de Beauvoir estaba a favor de la pederastia? No. Lo que firmó fue una proclama para que se reduzca la edad de consentimiento. Que claro, hoy en día la edad de consentimiento en el Perú es distinta a la edad de la mayoría de edad. Pero claro, estamos descontextualizando un poco a Beauvoir. Y es algo que, igual con la respuesta que le di al compañero Marco Bellido, hay que contextualizar a las personas. ¿Estoy a favor o en contra de lo que dijo Beauvoir?
eso en realidad tendría que leer a Boa, tendría que formarme muchísimo más para poder responder. Pero sobre ese punto muy puntual, se trata de una proclama de Le Monde que fue producto de un caso judicial contra 3 franceses que fue muy sonado en la época. Entonces, claro, tampoco soy muy experto en derecho francés para responder, pero más o menos va por ese lado. Y en realidad estamos con el tiempo, porque ya en el chat hemos visto un par de compañeros que se están despidiendo, porque claro, es la hora y tampoco es la idea, es un sábado por la noche y supongo que todos tenemos cosas que hacer. Entonces agradecerle a todos por sus preguntas, a todas y todos en realidad, y las preguntas que no se hayan respondido, hay varias preguntas interesantes que vi, las van a poder hacer por el Google Forms, y en lo que va de la semana, compañeros y compañeras de la Juventud Comunista del Perú van a responder por video esas mismas interrogantes y las van a poder ver, y se las vamos a estar enviando también, como ya pasó con la sesión anterior, las respuestas que dio el compañero Cepeda en una versión grabada. Y por supuesto, Cristian, tenemos que hacer muchísimas más escuelas políticas. Así que, muy buena inquietud, me vas a hacer leer a Boa para responderte mejor algún día. Un abrazo enorme y muchísimas gracias, Valeria, siempre es un placer enorme compartir espacios contigo y con camaradas del partido, y aquí estamos desde la J, ahí estamos. Entonces te paso la palabra, Bernardo, y muchísimas gracias de nuevo. Dale, Derek, muchas gracias, Valeria, muchas gracias, camaradas, compañeros, compañeras, simpatizantes, amigos, amigas, que nos han acompañado en esta segunda sesión titulada ¿Cómo piensan los jóvenes comunistas en el Perú? Las dudas, compañeros, compañeras, que hayan quedado pendientes, por favor, nos han avisado que les han enviado un mensaje por el WhatsApp para que puedan llenar un formulario. Entonces, en la última pregunta del formulario indica si ustedes tienen alguna pregunta o alguna interrogante, obviamente en función a la sesión o cualquier otra idea suelta que tengan. Ustedes pueden colocar la duda, la pregunta por ahí, y a mitad de semana, igual al número que ustedes han dejado, se le va a hacer llegar tanto el video como todos los materiales que se han utilizado hoy día para que ustedes lo puedan tener y puedan leerlo, estudiarlo, etcétera. Nos han cuestionado también que por qué no se ha creado un grupo de WhatsApp. En realidad se va a crear el grupo de WhatsApp, sí, después de la tercera sesión, o sea, después del siguiente sábado, para que este grupo sirva pues únicamente para las personas que quieren seguir aprendiendo esto y no se infiltren compañeros, personas que simplemente quieren perjudicar o quieren boicotear esta actividad. Cualquier libro, sugerencia es bienvenida a través del número de organización, a través de los correos, también a través del formulario, y nuevamente yo les agradezco. Gracias, Valeria, gracias, Derek, gracias, compañeros, compañeras, y no se olviden de seguir la página ahora en YouTube, donde ya está colgada la primera sesión. Un abrazo, compañeros, nos vemos, y bueno. Gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vemos, chao. Cuídense, compañero. Camarada. Igualmente, cuídense, quédense en su casa. Buenas noches, gracias. A ti. Buenas noches, gracias por esta excelente sesión.